El mundo se sumía nuevamente en el caos, con llamas devorando ciudades y la destrucción extendiéndose sin control. En medio de esto, el prota se encontraba en una situación desesperada, había dado de cara con un jefe final desde el principio. Sin embargo, había algo raro. No era una bestia aterradora ni una entidad grotesca, sino una mujer de belleza deslumbrante, que lo observaba con una mirada llena de sospecha. Por más que lo pensara, sentía que no había escapatoria. Sin importar lo que hiciera, estaba jodido. De esta forma, la historia comienza con Xie, un joven de 21 años, observando fijamente la pantalla de un juego virtual. Se trata de la voluntad de la Tierra, un mundo digital que, en un giro inesperado, terminó fusionándose con la realidad. De un día para otro, monstruos y NPC irrumpieron en el mundo real, sumiéndolo en el caos. Pero la humanidad no quedó indefensa, todos se convirtieron en jugadores, iniciando su camino como novatos, y subiendo de nivel para obtener habilidades con las que enfrentar a las criaturas que ahora compartían su mundo. Sin embargo, hubo una excepción. Nuestro prota, un universitario tan común que su propia existencia parecía una broma del destino, esperaba con entusiasmo la elección de su clase para dar inicio a su aventura. Pero justo en ese momento, ocurrió algo inusual. Un evento extraordinario apareció en la interfaz en el peor instante posible, interrumpiendo el proceso y causando un fallo en el sistema. Cuando recuperó el sentido, se dio cuenta de lo peor, había sido expulsado del sistema. No podía equipar objetos, ganar experiencia ni subir de nivel. Ni siquiera tenía acceso a su tablero de habilidades, se había convertido en un ser completamente normal en un mundo donde ser normal era una sentencia de muerte. Resignado a su destino, pensó que moriría sin haber vivido una gran historia, y, lo que era peor, seguía siendo virgen. Ahora, su única prioridad era encontrar un lugar seguro donde sobrevivir. Sin embargo, no todo estaba perdido. Descubrió que su tienda, a diferencia del resto de sus funciones, seguía operativa. Gracias a ella, pudo conseguir 2 pociones básicas, su única ventaja en este juego injusto. Su plan era sencillo, llegar a la zona segura y unirse a otros jugadores para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pero mientras ideaba su siguiente movimiento, algo inquietante ocurrió. A su espalda, una energía descomunal comenzaba a acumularse. Se gira justo a tiempo, para ver cómo la energía acumulada es liberada en su dirección. A lo lejos, algunas personas observan la escena con una mezcla de asombro y resignación, murmurando que el verdadero apocalipsis finalmente ha comenzado. Regresamos con Xie, quien logró ocultarse detrás de unas rocas justo a tiempo. Desde su escondite, presencia la aparición de un monstruo imponente, demasiado poderoso para este punto del juego. A simple vista, parecía un jefe, pero realmente era una jefasa. La criatura, envuelta en un aura deslumbrante, se presentó como la líder celestial Belial, monstruo de clase S nivel 97. Con voz solemne, declaró que había llegado porque, según el sueño profético que tuvo, aquí descendería el rey demonio. El prota no puede creerlo. Se preguntaba qué hacía un monstruo de clase S apareciendo tan de repente. Era ridículo y aterrador, pero al mismo tiempo era excitante. Mientras explora la zona en busca del rey demonio, la poderosa entidad demuestra tener un ligero problema, su sentido de la orientación es pésimo. Camina de un lado a otro sin ninguna idea de dónde está exactamente. De pronto, se detiene frente a una tienda con un letrero llamativo. Al verla, su expresión cambia, como si el lugar le resultara demasiado familiar. Con un brillo de emoción en los ojos, saca un dibujo. En el papel se distingue una figura que, sorprendentemente, se parece demasiado a Xie. Desde la vestimenta hasta la cartera, todo coincide. Está emocionada y casi eufórica. Sin haberlo visto aún, ya parece completamente fascinada por él. Maldición, qué suerte tienen algunos. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida cuando un gran grupo de jugadores la rodea. Todos están impactados, un jefe final en la fase inicial del juego es algo imposible. Pero antes de que puedan reaccionar, Belial lanza un ataque devastador sin esfuerzo alguno. Activa su habilidad de territorio absoluto, de nivel 27. Sin previo aviso, todos los jugadores a su alrededor caen fulminados. Esta técnica posee un efecto letal. Cualquier ser vivo que tenga 10 niveles o más por debajo del usuario muere instantáneamente al entrar en su área de efecto. Xie, al presenciar la devastación, sintió un pánico absoluto. Sin pensarlo, volvió a ocultarse, consciente de que debía huir cuanto antes. Sin embargo, su esperanza de escapar se desmoronó cuando la demonio detectó una presencia tras las rocas. Algo no tenía sentido.
Su habilidad debía haber aniquilado a cualquiera que estuviera al menos 10 niveles por debajo de ella, y siendo nivel 97, nadie debería haber sobrevivido. De repente, un ataque masivo irrumpió en la escena, surcando el aire a gran velocidad y pasando peligrosamente cerca de su escondite. El impacto fue tan brutal que incluso la demonio se vio obligada a retroceder, sorprendida por la magnitud del poder desatado. No tardó en identificar la fuente del ataque. Desde la distancia, un hombre de cabello rubio se hizo presente con una expresión inmutable. Nivel 101, el humano más fuerte. Su título era claro, la esperanza de la humanidad. A pesar de la diferencia de poder, la demonio no mostró signos de preocupación. La irritación en su rostro era evidente, mientras su atención se centraba en el recién llegado. No era la primera vez que se encontraban, y su relación estaba lejos de ser pacífica. El motivo de su presencia se hizo evidente de inmediato. Su misión era proteger al rey demonio, quien, según todas las señales, debía nacer en aquel lugar. Sin embargo, algo no encajaba del todo, el entorno no parecía apropiado para un evento de semejante magnitud. A diferencia de él, la demonio no albergaba dudas, su convicción era absoluta. No entregaría al rey demonio a nadie, y no permitiría que ninguna fuerza externa interfiriera con su destino. Mientras tanto, el chico permanecía en su escondite, completamente abrumado. Nada tenía sentido, y su mente apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La batalla entre ambos seres supremos continuó. La demonio había recibido daño significativo, y su HP había descendido peligrosamente. Sin embargo, lejos de mostrarse debilitada, parecía más determinada que nunca. El simple pensamiento de encontrarse cara a cara con el rey demonio revitalizaba su espíritu y restauraba su energía. Su poder se incrementó de manera drástica, y con una nueva explosión de fuerza, volvió a la carga. Pero su oponente no había agotado sus recursos. Con precisión calculada, sacó su última carta. El objeto que sostuvo en sus manos hizo que el combate se detuviera en seco. Un retrato. La mirada de la demonio cambió por completo al reconocer la imagen. Su energía, antes desbordante, se contuvo por un instante. Aprovechando la distracción, el guerrero lanzó un ataque fulminante. La fuerza del impacto fue suficiente para enviarla volando a gran velocidad. Su trayectoria la dirigió directamente hacia el lugar donde Sie seguía escondido. El prota, completamente petrificado, se quedó sin palabras. Ni siquiera sus ojos parecían reflejar vida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo en el instante en que la demonio aterrizó a su lado. Belial, aún recuperándose del impacto, notó el retrato destruido en el suelo. Al recoger los fragmentos, una furia desbordante se apoderó de ella. Maldecía al rubio con todas sus fuerzas, había usado su mayor debilidad en su contra, y eso era imperdonable. Pero en ese instante su mirada se desvió, y su cuerpo entero se paralizó. El chico, quien hasta ese momento solo intentaba pasar desapercibido, sintió como la presión aumentaba de golpe. Para Belial, sin embargo, era lo contrario, la emoción la desbordaba. El rey demonio, la figura que había perseguido durante tanto tiempo, estaba justo frente a sus ojos. Pero la felicidad duró solo un instante. Antes de que pudiera hacer algo, su cuerpo fue atravesado por un ataque fulminante. Ronald había actuado sin piedad, y el golpe fue tan certero que partió a Belial por la mitad. Sie sintió como su alma abandonaba su cuerpo. Su mente se desconectó de la realidad por un momento, y su visión se nubló. Ronald, con la respiración entrecortada, se acercó al cuerpo partido de la demonio. A unos pasos de distancia, el chico convulsionaba en el suelo, con espuma saliendo de su boca. La batalla había sido reñida, y Ronald apenas había logrado la victoria, quedando con una cantidad mínima de HP. Sin embargo, su objetivo aún no estaba cumplido. Reuniendo sus últimas energías, preparó una trampa. El rey demonio debía aparecer pronto, y él estaría listo para matarlo en cuanto surgiera. Una risa de triunfo escapó de sus labios, pero en ese momento, la certeza se transformó en confusión. La ubicación exacta donde nacería el rey demonio era ese mismo lugar. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron con la figura de Sie. El impacto lo dejó sin palabras. No podía comprender cómo el rey demonio había llegado hasta ahí sin que él lo notara. Activó su habilidad de percepción al máximo, ya que quería saber el nivel del ser que tenía frente a él. Pero algo estaba mal, esta no funcionaba. Entonces aumentó la potencia de la habilidad, pero tampoco tuvo efecto. Los datos que recibía eran imposibles, no podía ver ni su nivel ni el límite de su HP. Solo había una posible conclusión, estaba ante una entidad tan poderosa que su nivel no podía siquiera ser medido.
Ronald no podía ver ni el estado ni el nivel del prota, solo un título aparecía frente a sus ojos: el Destructor. Esa sola palabra bastó para que su percepción de la realidad se distorsionara por completo. El joven frente a él ya no era un simple desconocido, era el verdadero rey demonio. Una mirada fría y llena de sed de sangre pareció clavarse en él, aunque, en realidad, todo era producto de su propia imaginación. Se decía a sí mismo que no tenía escapatoria y solo veía 3 caminos posibles: pelear uno contra uno y morir, ser brutalmente golpeado y morir, o que le cortaran la cabeza y morir. Ninguna de las 3 opciones era aceptable. El miedo lo consumía, y su vida pasó ante sus ojos. No importaba cuán fuerte fuera, no había nada que pudiera hacer. Entonces, el protagonista se levantó. Ronald reaccionó de inmediato, poniéndose en guardia. En su mente, el rey demonio estaba a punto de lanzar su ataque definitivo. Pero la realidad era completamente distinta. El joven solo extendió una poción de HP. Ronald quedó completamente en shock, no podía comprender lo que veía. El chico le mencionó que su HP estaba peligrosamente bajo y que aquella era la única poción que tenía para ofrecerle. El contraste entre la realidad y lo que Ronald imaginaba era tan absurdo que su cerebro casi colapsó. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre observaba los acontecimientos desde la distancia. Con voz firme, dijo que el plan debía continuar. Felicitó a sus subordinados por su desempeño como NPC, asegurando que su papel había sido clave para que los jugadores subieran de nivel. Curioso, el sujeto preguntó por el estado de Ronald. La respuesta llegó de inmediato: el tipo había logrado derrotar a uno de los demonios más fuertes. Si conseguían eliminar al rey demonio, la guerra estaría ganada. Toda la esperanza de la humanidad descansaba en Ronald. Pero, de vuelta con el rubio, su situación estaba lejos de ser la de un héroe victorioso. Este se quería morir. El rey demonio estaba frente a él, supuestamente en su máximo nivel, y él apenas podía mantenerse en pie. Si él le ofrece una poción, pero Ronald, completamente desconcertado, no sabe cómo reaccionar. Su mente no deja de divagar sobre las posibles intenciones detrás de ese gesto. Convencido de que el rey demonio busca venganza por la masacre de sus hombres, sospecha que la poción podría ser veneno. La posibilidad de ser destruido en un instante lo aterra, imaginando que su enemigo solo quiere que beba el supuesto veneno para hacerlo sufrir antes de su inevitable final. Intentando aferrarse a cualquier posibilidad de sobrevivir, Ronald reúne el poco valor que le queda. Se dice a sí mismo que esta podría ser su única oportunidad y activa todas sus resistencias antes de beber la poción, preparado para cualquier efecto letal. Sin embargo, al tomarla, se da cuenta de que solo restaura 50 puntos de HP. No era más que una simple poción para novatos. La incredulidad se refleja en su rostro, igual que en el del protagonista, quien menciona que era la única que tenía. El rubio, sintiendo que su corazón estuvo a punto de colapsar, se toma un momento para recuperar la compostura. El desconcierto lo invade, convencido de que el chico está jugando con él. Pero antes de que pueda procesarlo por completo, el joven frente a él le hace una pregunta inesperada. Quiere saber cómo llegar a la zona segura de principiantes más cercana. La sorpresa golpea a Ronald de lleno. No comprende por qué alguien de semejante poder querría ir a un lugar así. Sin embargo, la respuesta del protagonista es simple: en esa zona se encuentran los jugadores más débiles, aquellos con poca capacidad de lucha. En otras palabras, personas como él. Ronald solo logra interpretar una conclusión retorcida. El protagonista busca llegar a la zona segura para exterminar a los jugadores más débiles antes de que estos puedan volverse una amenaza en el futuro. Convencido de que está ante un ser de pura maldad, su mente se llena de desprecio. Para él, ese plan es ruin y cobarde, pero al mismo tiempo, no le sorprende viniendo del rey demonio. Con un intento de valentía, se promete a sí mismo que jamás traicionaría a la humanidad entregando información a su enemigo, pero en cuanto la realidad lo golpea, abandona su moralidad sin dudar. Para él, lo más importante es salvarse a sí mismo, y después de todo, cree que sigue siendo la esperanza de la humanidad. Mientras divaga en sus pensamientos y se jura que matará al protagonista cuando éste menos lo espere, un monstruo aparece de la nada, interrumpiendo la tensa situación. Sin mucho esfuerzo, Ronald lo destruye de un solo golpe, pero el estruendo atrae a más criaturas. Aún con su HP bajo, las aniquila con facilidad. Se observa con asombro, señalando que, pese a sus heridas, Ronald ni siquiera parece inmutarse al pelear. Justo en ese momento, una de las bestias salta directamente sobre el protagonista. Ronald, atento, decide no intervenir de inmediato. Quiere ver cómo reacciona, quizás obtener una pista sobre el verdadero poder que oculta.
Sin embargo, lo que ocurre lo toma completamente por sorpresa. En lugar de luchar, el joven se aferra a Ronald con todas sus fuerzas y le suplica que lo salve. El rubio apenas tiene tiempo de procesar lo que está pasando cuando la criatura ya está sobre ellos. En un instante, la destroza con un solo ataque, haciéndola estallar en pedazos. Pero en su mente, la desconfianza sigue intacta. Está convencido de que el prota fingió su debilidad y que su actuación fue pésima. Para él, el rey demonio solo está ocultando su verdadero poder. Mientras sigue en su camino, Ronald se reafirma en su propósito, en algún momento, deberá ser él quien lo derrote. Por otro lado, Sie sigue maravillado con la fuerza de su compañero. Aunque, por haberse aferrado con tanta fuerza, terminó drenando los 50 puntos de HP que Ronald había recuperado con la poción para novatos. El chico finalmente suelta a Ronald y revisa su inventario, inspeccionando los objetos que ha obtenido de los monstruos derrotados. En ese momento, la historia retrocede unos instantes, justo cuando Ronald partió en dos a la demonio Belial. Antes de continuar su camino, le pregunta a Ronald si no quería quedarse con el cuerpo de la demonio, aunque sus intenciones eran un misterio. Ronald, desinteresado, rechazó la oferta sin dudar. Ante su negativa, Sie aprovechó la oportunidad y decidió quedarse con el botín. Sin ningún tipo de vergüenza, comenzó a despojar el cadáver de sus pertenencias. El primer objeto que obtuvo fue su tanga, lo que dejó en claro sus verdaderas intenciones. Continuó saqueando el cuerpo, aunque más que eso, parecía estar desvistiendo lentamente a la demonio. No cabía duda de que el rey demonio era un auténtico pervertido. Para asegurarse, le preguntó nuevamente a Ronald si realmente no quería quedarse con nada de Belial. Pero al notar qué tipo de objetos estaba recolectando, Ronald lo rechazó con aún más firmeza. Finalmente, el prota se hizo con la blusa de Belial, 2 cuernos de demonio, un huevo de Belial y una considerable cantidad de dinero. No obstante, debido a un error en su sistema, apenas podía cargar más objetos. Aún así, algo llamó su atención. Entre los artículos recuperados, encontró un objeto especialmente intrigante. Sin perder tiempo, llamó a Ronald para que lo viera junto a él. Ambos quedaron boquiabiertos al descubrir que se trataba del diario personal de Belial. Sin embargo, al abrirlo, se toparon con algo inesperado, una versión infernal tipo 50 sombras de Grey, escrita desde la perspectiva de la demonio en su relación con el rey demonio. Ambos quedaron en shock. Ronald, quien siempre se había considerado un caballero, sintió como la sangre le subía al rostro, y luego le brotaba directamente por la nariz. En cuestión de segundos, perdió 300 puntos de HP solo por leer unas pocas líneas. Mientras tanto, el chico no dejaba de lamentarse por su desafortunada situación. Debido a que no pudo crear su cuenta correctamente, no era capaz de subir de nivel, equipar objetos ni ganar experiencia. En ese momento, solo tenía una opción: sobrevivir. Mientras Sie divagaba en sus pensamientos, Ronald seguía combatiendo. Unos perros lo atacaban constantemente, drenándole su HP poco a poco. Tras una breve pero intensa batalla, logró acabar con ellos, permitiéndoles al fin llegar a la zona segura, el distrito de paz. Sin embargo, el chico quedó completamente desconcertado al ver que la zona segura no era otra cosa que su antigua escuela. En otro lugar, la escena cambiaba. Un grupo de demonios se había reunido para velar a Belial. En medio de la reunión de los demonios, uno de ellos sugirió que debían enviar a alguien más para encontrar al rey demonio. Sin embargo, la pequeña demonio de cabello blanco interrumpió con una revelación inquietante: solo Belial había visto el rostro del rey demonio en su sueño profético. Cuando la situación comenzaba a descontrolarse, apareció otra demonio, cuyo nombre era Mamón, aunque algunos la llamaban Mamona por costumbre. Ella traía consigo una pista crucial: antes de morir, Belial había dejado un retrato del rey demonio. Sin embargo, lejos de ser una imagen imponente, el dibujo era tan desastroso que parecía haber sido dibujado por un niño. Mientras los demonios debatían el significado de esa pista, la Loli de cabello blanco les mostró imágenes captadas por sus cámaras, donde se veía claramente a Ronald arrastrando al prota. Ahora, Ronald se dirigía hacia la zona segura, llevando a alguien consigo. Mamón, tras observar detenidamente las imágenes, sugirió que la persona que Ronald estaba transportando podría ser el rey demonio. En respuesta, la pequeña demonio mostró una foto tomada por sus cámaras en la que, según sus registros, el chico aparecía con el 100% de su poder. Al ver la imagen, Mamón quedó completamente desconcertada. Sin decir más, se retiró con la certeza de que el rey demonio no había sido capturado y que, al menos por ahora, estaba a salvo. Pero,
como todos en esta historia, estaba completamente equivocada. Mientras tanto, Sie y Ronald finalmente llegaron a la zona segura, un lugar abarrotado de gente. Al ver tanta actividad, el protagonista no pudo evitar emocionarse. Sin embargo, en la mente de Ronald solo había un pensamiento: deshacerse de él de una vez por todas. Para Ronald, este lugar no era solo un refugio, sino una trampa para demonios. La zona segura estaba protegida por los dioses y cualquier demonio que ingresara perdería sus habilidades de inmediato, quedando sellado sin posibilidad de escapar. Solo necesitaba que el protagonista cruzara el umbral para verlo atrapado y completamente indefenso. Ronald ya se imaginaba la escena: el rey demonio sellado, incapaz de moverse, mientras los dioses lo alababan como el héroe de la profecía. Sin embargo, al llegar a la recepción, los NPC lo reconocieron de inmediato. Para ellos, Ronald era el héroe destinado a salvar el mundo y acabar con el rey demonio. Mientras los NPC seguían alabando a Ronald, este se dejó llevar por la emoción. Se sentía más importante que nunca, disfrutando de la adoración que le brindaban. Sin embargo, todo cambió en el instante en que uno de los NPC le preguntó si había venido a estrangular hasta la muerte al rey demonio. En ese momento, su rostro se tornó pálido y adquirió una expresión ridículamente graciosa, pues temía que, si la conversación continuaba, el propio rey demonio, que estaba justo a su lado, podría devorarlo en cualquier momento. El prota, por su parte, comenzó a preguntarse si Ronald era realmente tan importante como decían. Los NPC continuaron ensalzándolo, asegurando que era la gran esperanza de la humanidad y que guiaría a todos los jugadores en la misión de acabar con el rey demonio. La escena se volvió aún más caótica cuando los NPC mencionaron el perno de acero, el sistema diseñado para sellar a los demonios. Pero antes de que pudieran explicar más detalles, Ronald, desesperado, saltó sobre el NPC que hablaba y lo sacudió violentamente para que se callara. No podía permitir que Sie descubriera su destino antes de tiempo. Tras completar el proceso de registro, Ronald condujo al prota hacia la entrada de la zona segura, convencido de que una vez que cruzara, quedaría atrapado y no habría escapatoria. Mientras tanto, el chico solo pensaba en lo increíblemente fuerte que era Ronald y en que algún día quería ser como él, sin sospechar en lo más mínimo el verdadero propósito del rubio. Al llegar al umbral, Ronald lo empujó con fuerza, gritando con entusiasmo que presenciara el verdadero poder del sistema. Sin embargo, en el momento en que el joven cruzó, no sucedió absolutamente nada. Ronald quedó congelado en su sitio, su rostro adoptó una expresión de absoluta incredulidad. No entendía qué estaba pasando, pero lo que parecía un error insignificante pronto se convirtió en un desastre mayor. El perno de acero, en lugar de sellar al prota, comenzó a agrietarse. El sistema había entrado en conflicto al no poder procesar correctamente su existencia, ya que Sie carecía de un sistema propio. Para Ronald, esto solo significaba una cosa: el poder del rey demonio era tan inmenso que el sello sagrado simplemente no pudo contenerlo. Justo cuando el joven terminaba de preguntar si ese era el gran poder del sistema, una intensa luz de energía descendió y golpeó el perno de acero, desencadenando una explosión colosal. El impacto fue tan fuerte que incluso los jugadores y NPC cercanos fueron arrastrados por la onda expansiva. Todos los presentes quedaron en shock. Los NPC intentaron calmar la situación, asegurando que mientras estuvieran dentro del rango del perno de acero, nada podría dañarlos. Sin embargo, al girarse, lo que encontraron fue la estructura completamente doblada, convertida en algo totalmente diferente. Pese a la confusión general, los NPC aún veían a Ronald como la última esperanza de la humanidad, el héroe que los protegería a todos. Pero al dirigir la mirada hacia él, solo vieron a un hombre desplomado en el suelo, tocándose la cabeza con las manos y gritando de desesperación. Sie permanecía detrás de Ronald sin entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el rubio seguía hundido en la desesperación, lamentando su fracaso y comparándose con el prota como si él fuera un simple mosquito y el otro un ser todopoderoso. Su mente comenzó a divagar, planteándose si acaso no sería mejor rendirse de una vez por todas. El chico, sin captar la gravedad de la situación en la mente de Ronald, intentó tranquilizarlo. Le mencionó que había escuchado que todo fue solo un error del sistema, tomándole el pelo y diciéndole que era demasiado tierno al asustarse por algo así. Luego, tratando de animarlo, le recordó que él era la esperanza de la humanidad y que no debía preocuparse por detalles insignificantes, ya que el juego apenas comenzaba. Sin embargo, en la mente de Ronald, estas palabras adquirieron un significado completamente distinto.
Para él, el rey demonio estaba jugando con ellos, burlándose de su impotencia y mostrándose cruelmente magnánimo antes de aplastarlos a todos. Su percepción de la realidad estaba cada vez más distorsionada. En ese momento, Ciel le pidió un favor, que lo guiara hasta la zona donde se enseñaban habilidades de producción y primeros auxilios. Ronald solo pensó que era un pedido extraño, pero sin oponerse demasiado, accedió a llevarlo. Cuando llegaron, los mentores de la zona evaluaron rápidamente al prota y, sin miramientos, lo calificaron de inútil. Le explicaron que aprender habilidades costaba bastante dinero y que lo más básico tenía un precio mínimo de 10 monedas de plata, una cantidad exorbitante para un simple principiante sin experiencia. Pero todo cambió en el instante en que el joven mostró la cantidad de dinero que poseía. Los mentores quedaron completamente atónitos al ver que tenía 13 monedas de oro, una suma impensable para un novato. La actitud de los NPC dio un giro de 180 grados. De inmediato, dejaron de tratarlo como un simple principiante y comenzaron a insistir en que lo mejor que podía hacer con su dinero era comprar equipamiento de calidad. Sin embargo, como ya sabemos, Ciel no puede usar ningún artículo debido a que su sistema está roto. Ante esto, les explicó que no podía hacerlo debido a ciertas razones, sin entrar en detalles. Los NPC, aún sorprendidos por su extraña situación, le informaron que si realmente quería aprender habilidades útiles, necesitaría mucho más dinero del que tenía en ese momento. Al escuchar que necesitaría aún más dinero, el prota le preguntó si podía hacer algo por él. Para el rubio, esto fue el colmo. Se sintió como si hubiera tocado fondo y pensó que no podía caer más bajo. Convencido de que ya había sido humillado y asustado hasta el extremo, llegó a la conclusión de que cualquier persona preferiría la muerte antes que seguir en su situación, aunque, claramente, ni él mismo tomaba en serio sus propias palabras. A pesar de su indignación, Ronald revisó sus bolsillos y, como si de un reflejo condicionado se tratara, sacó una bolsa con 17 monedas de oro y se la entregó al chico. Sin embargo, esta cantidad seguía sin ser suficiente. Todas las miradas se volvieron nuevamente hacia el rubio, quien, habiendo aceptado ya su destino de perro del rey demonio, comenzó a buscar desesperadamente más dinero. Al no encontrar nada más en sus bolsillos, tomó una decisión drástica, entregó su chaqueta, la cual estaba valuada en 48 monedas de oro, pero ni siquiera eso alcanzaba. Desesperado, cedió también su espada, con un valor de 74 monedas de oro, con la esperanza de que eso completara la cantidad requerida. No obstante, aún no era suficiente. Lo que vino después fue la humillación definitiva. Sin más opciones, Ronald quedó prácticamente en ropa interior, mientras los NPC comentaban que cualquier fan podría pagar hasta 99 monedas de oro por sus calzones. Y así, sin más, el rubio se quedó con los bichos al aire, maldiciendo al rey demonio por haberlo despojado de todo. La escena era tan absurda que, al final, Ronald solo pudo rendirse, pidiendo de forma exageradamente dramática que lo mataran de una vez. Mientras tanto, los NPC, sin poder comprender la situación, preguntaron por qué confiaba tanto en el protagonista, pero Ronald, ya resignado a su destino, no pudo responder de otra forma que con una mirada vacía y un suspiro de derrota. Por otro lado, Ciel siguió las indicaciones y se dirigió a la tienda para vender sus artículos. En la tienda, un aventurero estaba intentando vender los objetos que había recolectado, pero eran tan inútiles que apenas le ofrecieron un centavo por cada uno. La miseria fue demasiado para él y terminó llorando mientras se iba. Cuando el prota llegó, el NPC encargado le pidió que colocara sus objetos en la mesa para valorarlos. En cuanto sacó sus ítems, el NPC los observó detenidamente y tuvo la sensación de haberlos visto en algún lado. Entonces, al examinar con más detalle, se dio cuenta de que muchos de esos objetos pertenecían nada menos que a Ronald, el jugador legendario, lo que lo dejó completamente sorprendido. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el chico sacó los objetos que había obtenido de la demonio Belial. Entre ellos, destacaba una lencería fina que, por alguna razón, el NPC creyó que también pertenecía a Ronald. Lo más extraño fue que, en lugar de desestimarla, el vendedor pareció interesado en la prenda. El NPC, después de analizar los objetos, se dio cuenta de que eran de altísima calidad. La lencería, en particular, tenía un valor estimado de más de 340 monedas de oro. La cifra lo dejó tan impactado que, por un momento, sus ojos casi se le salieron de las órbitas. Pero lo más inesperado vino después. En medio de su creciente emoción por la prenda, el vendedor decidió elevar el precio a 680 monedas de oro.
Su expresión era de completo éxtasis, mientras contemplaba la prenda con fascinación. Finalmente, después de este momento incómodo, el NPC le preguntó al joven si realmente estaba seguro de querer vender esos artículos, ya que, a pesar de que el precio inicial era de 680 monedas de oro, su verdadero valor podría ser mucho más alto. El prota dudó por un momento si vender la lencería o no. Después de todo, este objeto no podía ser usado ni vendido por él mismo debido a las restricciones del sistema. Sin embargo, el NPC parecía realmente preocupado de que ese objeto terminara siendo eliminado por el sistema si nadie lo compraba. Incluso le sugirió que lo guardara hasta que subiera de nivel y pudiera usarlo, lo cual, obviamente, sería una escena bastante extraña, pero al joven le daba absolutamente igual. No podía usar ítems, ni le interesaba vestir algo así. Así que, sin más, lo vendió por la nada despreciable suma de 955 monedas de oro. El NPC quedó boquiabierto al ver la cantidad final de la transacción, pero lo más inesperado fue que, una vez la venta se concretó, el sistema reclamó el objeto y lo despreció por completo. Mientras tanto, sí empezó a divagar sobre su situación en este mundo. En su mente, se veía a sí mismo como el gran héroe que salvaría a la humanidad. También se imaginaba rodeado de mujeres agradeciéndole de formas, bueno, muy agradecidas. Después de sus desvaríos, el prota decidió centrarse en lo único que podía hacer, cocinar. Al no poder utilizar equipamiento ni habilidades de combate, se dedicó a subir sus estadísticas y habilidades culinarias. Sin embargo, su nivel de concentración era tan absurdo que, en un abrir y cerrar de ojos, dominó todas las técnicas de cocina. El NPC encargado de enseñarle no podía creer lo que estaba viendo. El protagonista no solo había subido de nivel, sino que había alcanzado el máximo nivel de habilidad de maestro en un tiempo ridículamente corto. El NPC se quedó congelado, sin entender cómo era posible que alguien lograra eso en tan poco tiempo. Más tarde, Sie decidió que necesitaba un grupo para poder seguir subiendo de nivel en otras habilidades. Al caminar por la ciudad, se cruzó con un grupo de jugadores que hablaban sobre una persona en particular, considerándolo el más capacitado para liderar. Este jugador se llamaba King Haoran. El chico estaba organizando a su grupo y planeando la mejor manera de recolectar recursos cuando, de repente, recibió una solicitud de grupo del protagonista. Sin pensarlo demasiado, la rechazó. Pero el prota no se rindió. Siguió insistiendo una y otra vez, hasta que King ya estaba empezando a molestarse. Fue entonces cuando Sie decidió cambiar de estrategia y le envió un intercambio de objetos. King, con curiosidad, aceptó la solicitud para ver qué estaba intentando hacer el protagonista. Pero cuando abrió la ventana de intercambio, se quedó en shock. El protagonista le estaba ofreciendo 10 monedas de oro, sin pedir nada a cambio. El impacto fue tal que casi se cayó de espaldas. En todo el tiempo que había estado jugando, solo había conseguido 2 monedas de oro. Y ahora, de la nada, alguien le estaba regalando una fortuna. Su primera reacción fue sospechar que era algún tipo de estafa, pero luego de revisar el sistema y ver que todo parecía legítimo, no pudo resistirse. Después de todo, nadie en su sano juicio rechazaría 10 monedas de oro. Luego de eso, el chico vuelve a enviar una solicitud para unirse al grupo, y esta vez, quien la acepta con una sonrisa, convencido de que puede sacarle más dinero. Ahora vemos al prota reunido con el equipo de King, explicando lo que quiere, llegar a su casa porque necesita recuperar un objeto valioso para él. Sin embargo, una de las integrantes del grupo le responde con frialdad, diciéndole que ellos no dan caridad y que debería largarse. Pero entonces, el tipo, después de haber recibido 10 monedas de oro, siente su corazón ablandarse un poco. Con lágrimas en los ojos, le dice a la chica que es demasiado cruel, que es obvio que deben ayudarlo y que él, como líder, aceptará la petición de Sie porque es una persona increíblemente bondadosa. Estas palabras dejan a la joven completamente sorprendida, al punto de que solo puede preguntar quién demonios es él, ya que su grupo debería ser despiadado por naturaleza. Más tarde, el grupo se reúne en privado para discutir la situación. La chica vuelve a cuestionar a King sobre por qué aceptó la misión, y él, con una sonrisa satisfecha, les muestra su inventario. Los demás quedan atónitos al ver la cantidad de dinero que ha recibido, y pronto llegan a una conclusión lógica: si el protagonista pagó 10 monedas de oro solo por ser escoltado, significa que el objeto que busca en su casa debe valer mucho más. Comprendiendo esto, el sujeto idea un plan: robar el artículo en cuanto lo encuentren. Sin embargo, la chica intenta oponerse a la idea, señalando que no deberían actuar de esa manera. Pero King ignora completamente su objeción,
dejando claro que no le interesa la opinión de nadie más. Su actitud la deja completamente impactada. De vuelta con el grupo en su misión de escoltar a Xie, los vemos avanzando por la zona y eliminando varios monstruos en el camino. En un momento, el prota señala que ese es el lugar donde vive, y Qin, con confianza, le dice que no se preocupe, que ellos pueden encargarse sin problemas de los monstruos de nivel 16 porque son profesionales. Sin embargo, mientras atraviesan el pasillo del edificio rumbo a la casa del prota, la chica que antes se había opuesto sigue insistiendo en que deberían abandonar la misión, asegurando que hay algo extraño en ese lugar. Pero el tipo, harto de sus advertencias, la manda a callar con desprecio, diciéndole que se cree demasiado lista y que no hay forma de que sepa más que él sobre el juego. Al llegar a la casa, Qin sonríe con impaciencia y le dice que se apresure. Justo cuando Xie está a punto de abrir la puerta, el tipo se lanza a atacarlo, pero en el último instante, una rata gigante de nivel 22 aparece de la nada, interceptando el ataque. Qin y su party reaccionan de inmediato, esquivando por poco las garras del monstruo. Tras recomponerse, el grupo se da cuenta de que Xie ha desaparecido. Miran a su alrededor hasta notar un enorme agujero en el suelo, producto del ataque de la rata. Al entender lo ocurrido, el tipo estalla de felicidad, el prota ha caído al vacío y morirá solo en las profundidades. Sin embargo, su alegría dura poco, pues An Liu, la chica de pelo rosa, salta tras él sin dudarlo. Su acción deja a todos en shock, y Qin le grita que se detenga, argumentando que no hay razón para salvarlo, ya que planeaban matarlo de todos modos. Pero ahora tienen un problema mucho mayor, el monstruo de grado A y nivel 22 sigue frente a ellos, imponente y furioso. De repente, la criatura se detiene y comienza a olfatear el aire. Algo en su instinto le dice que el rey demonio está cerca. Su mirada se desliza por la sala hasta que descubre el agujero. Sin dudarlo, se lanza en su búsqueda. Al caer, el prota está convencido de que morirá. Sin embargo, al impactar contra el suelo, no solo sobrevive, sino que el terreno recibe menos 999 de daño, y él obtiene un nuevo título, el niño caído. Antes de poder reaccionar, varias ratas emergen de la oscuridad, ansiosas por saludar al rey demonio. Pero antes de que puedan acercarse, una ráfaga de kunais cae sobre ellas, atravesándolas brutalmente y dejándolas clavadas en la pared. El prota pregunta quién está allí, pero luego se da cuenta de que es An Liu. La chica responde que es peligroso estar solo en este lugar. Sin perder el tiempo, la pelirrosa ve que frente a ellos hay una barrera que les impide avanzar. Por esa razón le ordena al chico que guíe el camino, ya que él conoce el lugar. Él se sorprende, pero ella lo queda mirando en silencio, y luego se queja, explicándole que como asesina, su rol es mantenerse en las sombras para aparentar ser misteriosa. Al final, él acepta ir al frente, aunque no deja de temblar de miedo. Desde atrás, An Liu lo observa con atención. Su espalda está completamente desprotegida, y no puede desaprovechar la oportunidad. El objetivo original siempre fue quedarse con los tesoros de Xie. Sin dudarlo, se prepara para atacarlo y acabar con él de una vez por todas. Pero en ese instante, el prota gira de repente, sosteniendo un pollo asado en sus manos. Sin darse cuenta, An Liu termina clavando su kunai en el pollo en lugar de en su objetivo. Paralizada, siente un escalofrío recorrer su cuerpo. No comprende cómo el chico logró protegerse tan naturalmente. Él, con su habitual expresión tonta, le explica que ha trabajado mucho en subir sus habilidades de producción y que, al notar que ella había perdido algo de HP, quiso ofrecerle comida para que se regenerara. Sin embargo, su inocencia choca con la actitud de An Liu, quien da un paso atrás, algo no encaja. Él parece un debilucho, pero bloqueó su ataque sin siquiera darse cuenta. Se pregunta, cómo alguien tan inofensivo tiene 10 monedas de oro y habilidades de cocina tan avanzadas. Para colmo, ese pollo asado se ve demasiado raro. La chica sospecha, cree que tal vez está envenenado, que el prota tiene un poder oculto, y que planea hacerle cosas indecentes. Su mente se llena de imágenes perturbadoras, y decide que no comerá ni un solo bocado. Pero entonces el aroma del pollo la golpea, es irresistible. Sin poder contenerse, lo devora en un instante. En el momento en que lo prueba, su cuerpo entero se estremece. Un torrente de energía recorre su ser. Su ropa comienza a deshacerse mientras sus habilidades aumentan de nivel a una velocidad absurda. Cada mordisco eleva sus estadísticas como si hubiera consumido el alimento de los dioses. La waifu estaba experimentando un power-up gracias al pollo de Xie. An Liu pronto comprendió que había estado siguiendo a la persona equivocada.
Hasta ese momento, había permanecido al lado de Kim porque él parecía fuerte, pero al presenciar lo que el prota era capaz de hacer, se dio cuenta de que su verdadera lealtad debía estar con alguien mucho más poderoso. Sin dudarlo, tomó la decisión de seguirlo y convertirse en su subordinada. Sie, por su parte, no entendía nada. Para él, todo esto debía ser culpa del pollo. Sin embargo, le aclaró a An Liu que no esperaba ningún tipo de pago ni lealtad, solo quería asegurarse de que ella estuviera en buenas condiciones para poder protegerlo si fuera necesario. No podría hacerlo si su HP estaba bajo, pero al pronunciar aquellas palabras, la reacción de la chica fue inesperada. Se quedó inmóvil por un instante, asimilando lo que acababa de escuchar. Luego, con los ojos brillando de emoción, juró que lo protegería como si fuera su señor. Mientras tanto, en la superficie, Kim celebraba su supuesto triunfo. Convencido de que era el verdadero prota de esta historia, recibió un nuevo título de jugador y lo presumió frente a sus compañeros. Pero su confianza se desplomó cuando la sanadora del equipo le dijo que había algo detrás de él. En ese instante se ve un gran felino con un aura siniestra, que en realidad era un monstruo de clase A y nivel 35. Antes de que pudiera reaccionar, el gato le atacó con una velocidad abrumadora, asestándole un golpe que redujo su HP al 48% en un instante. Incapaz de creer lo que estaba ocurriendo, Kim comprendió que estaban en un peligro mortal. El gato no se detuvo ahí. Con un simple maullido, lanzó a sus compañeras contra la pared, dejándolas gravemente heridas. El grupo entero se encontraba al borde del colapso. Desesperado, el sujeto suplicó a su equipo que lo sanara, pero el monstruo se divertía demasiado con su sufrimiento. Cada vez que intentaba regenerarse, el gato le quitaba la misma cantidad de HP, manteniéndolo en un estado constante de agonía. Luego, lo tomó como un juguete, arrojándolo contra el suelo y las paredes repetidamente, hasta arrancarle los dientes de un solo golpe y estamparlo con violencia. Lu Yu, atónita, le dijo a sus compañeros que no tenían oportunidad de vencerlo, ni siquiera con todo su grupo unido. Xiao Yuan, la maga sanadora, intentó sugerir que al menos debían proteger a Kim, pero cuando voltearon, se dieron cuenta de que ella ya no estaba. Había huido sin mirar atrás. No estaba allí para morir junto a ellos, sino para aprovecharse de su fuerza. Mientras el tipo yacía en el suelo, casi sin vida, el gato, viéndolo al borde de la muerte, decidió acabar con él. Pero justo cuando iba a darle el golpe final, alguien irrumpió en la escena. Era el prota, que había llegado porque escuchó un ruido familiar. El feroz gato de nivel 35, que momentos antes había reducido a Kim, cambió repentinamente de forma. Su imponente figura desapareció, dejando en su lugar a un pequeño gato doméstico, que corrió directo hacia Sie con un maullido de felicidad. Se restregó contra él, exigiendo caricias, mientras el chico lo alzaba con una sonrisa de satisfacción. Este era el verdadero motivo por el que había venido. Kim Haoran y compañía no podían creer lo que veían. El monstruo que los había estado torturando sin piedad no era más que la mascota del prota. Ya de regreso en la casa del prota, el chico se puso a buscar comida para alimentar a su gato, mientras el resto del grupo intentaba recuperarse. Los supervivientes hablaban entre susurros, quejándose de la traición de la chica que los había abandonado a su suerte. Kim comentó que al principio pensó que sí era un debilucho, pero no esperaba que su mascota fuera un auténtico jefe de calabozo. Concluyó que el muchacho debía ocultar secretos mucho más valiosos de lo que imaginaban. Agradeció a An Liu por no haber acabado con el chico y permitir que siguiera con vida, ya que podría resultar beneficioso para ellos. No como ciertas personas que abandonan a su grupo, lanzando una mirada directa a la que intentó escapar por su cuenta. Entonces el tipo llamó a la pelirrosa para darle una recompensa por su buen trabajo. Ella se acercó al grupo, pero nadie se imaginaba lo que vendría después. Sin previo aviso, An Liu atacó sorpresivamente tanto a Kim como a Lu Yu. Ambos cayeron al suelo al mismo tiempo, mientras la chica, con el rostro sombrío, les decía que si se atrevían a hacerle daño a Sie, estaban condenados. Kim, entre jadeos, apenas alcanzó a preguntar qué demonios estaba haciendo. Las tripas se le salían por la herida, pero An Liu lo miró sin piedad. Con voz siniestra, le respondió que cómo se atrevía siquiera a hacer esa pregunta. Acto seguido, ejecutó su técnica asesina con una precisión escalofriante, acabando con sus antiguos compañeros sin titubeos. Con una expresión perversa, les dijo que no tenían ni idea del tipo de persona al que habían ofendido, aunque esperaba que les hubiese quedado clara la advertencia. Cuando Sie terminó lo que estaba haciendo, se acercó a la chica y le informó que ya tenía todo lo necesario,
así que podían marcharse. Le presentó a su gato, ese que por desgracia no había estado con él cuando el mundo cambió, por lo que había tenido que buscarlo sin descanso. An Liu se fijó en la mirada del felino y comprendió de inmediato, el tesoro que tanto deseaba recuperar el protagonista era su mascota. Sin dudarlo, se inclinó con respeto ante el gato, declarando que, desde ahora, serían compañeros. Xie, preocupado de que la chica estuviera herida tras lo ocurrido, pensó que lo mejor sería dirigirse a la ciudad cuanto antes. Pero al avanzar unos pasos, algo lo dejó completamente helado. Vio a Qin y Lu Xiu tirados en el suelo, al borde de la muerte. Por unos segundos, se quedó paralizado, con la expresión completamente congelada. Después, haciendo una cara graciosa de sorpresa, se preguntó qué demonio había pasado. An Liu explicó amablemente que, al ver que los demás estaban heridos de gravedad, solo quiso ayudarlos a terminar con su sufrimiento, aunque, claro, sabíamos que eso no era verdad. Qin se quejaba con ella, acusándola de ser la responsable, pero la chica simplemente respondió que creía que ya no había nada más que hacer. Con un dramatismo exagerado, An Liu insistió en que era inútil intentar curarlos, ya que se estaban muriendo de todos modos. Qin lloraba, gritándole que aún no estaban muertos, que todavía podían salvarse. Xiao Yuan, que se esforzaba en sanarlos, no entendía por qué su magia no funcionaba. Cada vez que los curaba, sus puntos de vida volvían a caer de inmediato. Lo que nadie sabía era que An Liu había envenenado su daga, provocando que se desangraran sin remedio. Qin, derrotado, terminó aceptando su destino. Creía que había sido descuidado, que tal vez había pisado una mina, pero ya era demasiado tarde para corregirlo. Fue entonces cuando los presentes no podían dar crédito a lo que veían, un objeto divino. Un artículo extremadamente codiciado en todo el mundo, algo que ni siquiera los más ricos podían obtener con facilidad. Se trataba de un vendaje creado mediante la habilidad de primeros auxilios de alto grado. La habilidad de primeros auxilios era considerada la más cara entre todas las habilidades de producción y también la más difícil de mejorar en los niveles iniciales. Era un poder capaz de crear vendajes con telas que restauraban una cantidad descomunal de HP. Cada venda podía curar el equivalente a 5 hechizos de curación del mismo nivel. Incluso era capaz de sanar directamente a guerreros de nivel 80 sin mayor dificultad. El problema era que los materiales necesarios para elaborarlas eran escasos y extremadamente costosos en los primeros niveles. Por esa razón, nadie solía invertir recursos en mejorar esa habilidad. Xie comentó que, como él no podía hacer mucho al principio y necesitaba sobrevivir en este mundo, decidió especializarse en mejorar sus habilidades de sanación. No esperaba que sus poderes llegaran a ser tan útiles, así que ahora quería comprobar qué tan efectivos eran en realidad. Qin, al borde del llanto por la estupidez que había cometido, no podía creer que intentó acabar con Xie, siendo que el chico tenía una fortuna, un jefe de mazmorra como mascota y ahora también habilidades de curación divina. Se sentía como un completo idiota y quería tragarse la tierra. An Liu, por su parte, no entendía por qué el prota quería salvar a esa gente, pero de inmediato cambió de perspectiva. Pensó que Xie los quería curar para que ella pudiera matarlos de nuevo. Esa idea la llenó de emoción y, mientras más lo pensaba, más se enamoraba de él. Incapaz de contenerse, soltó unas risitas maliciosas mientras Qin y compañía la miraban aterrados. Por esa razón, ambos se apresuraron a decir que no necesitaban ser curados y que preferían quedarse tal como estaban. Xie los ignoró por completo y comenzó a prepararse para usar sus habilidades de sanación. Qin miró al protagonista conmovido, preguntándose por qué lo hacía. Ellos no merecían ser curados con algo tan valioso. Pero Xie, con una expresión digna de yoyos, le respondió que no dijera tonterías, que su vida era valiosa e importante. Qin, imitando la misma expresión dramática mientras sollozaba, exclamó que en su próxima vida le gustaría renacer como su hijo. Sin embargo, su rostro cambió de inmediato al ver cómo su pantalla de sistema se activaba repentinamente. Había aparecido una ventana de intercambio proveniente del mismísimo prota. Xie, siempre oportunista, comentó que originalmente no pensaba cobrarles, pero ya que Qin insistía, no se resistiría a aceptar un pago por sus servicios. Con avaricia, el chico terminó vaciándoles las cuentas a ambos por las curaciones. Toda una mentalidad de tiburón. Y cuando ya los había dejado en bancarrota, les anunció con voz confiada que ahora no podía darse el lujo de dejarlos morir. Sin perder tiempo, el prota usó el vendaje sobre Qin, quien sintió una calidez reconfortante recorriendo todo su cuerpo.
El chico creía que aquella venda no solo estaba cerrando sus heridas físicas, sino que también estaba sanando su alma sucia y corrompida. Era tan cálido y hermoso, que no encontraba palabras para describirlo. Claro, tampoco podía olvidar que el prota les había robado todo el dinero, pero eso era lo de menos. Quizás solo había sido cosa del destino. Lo que el grupo jamás imaginó fue que la habilidad del prota les haría subir de nivel, desbloqueando nuevas clases y poderes. Se quedaron con la boca abierta, al ver que el vendaje tenía un modificador oculto que iba mucho más allá de lo que podían entender. Los tres, completamente abrumados, se arrodillaron en el suelo en señal de gratitud. Qin le dijo a Xie que de ahora en adelante, si era necesario, se sacrificaría por él sin dudar. El prota, con tono casual, comentó que solo fue un pequeño favor, aunque les dejó muy en claro que los rollos usados valían 30 de oro cada uno y que le podían pagar cuando tuvieran el dinero. Eso sí, con intereses acumulados, así que lo mejor era que no se demoraran. An Liu, fascinada, lo miraba con adoración. Xie no solo había destruido emocionalmente a Qin y su grupo, lo había hecho a través del poder del dinero y con tácticas de tiburón. Al salir del edificio, una notificación del sistema resonó por toda la zona, anunciando que la mazmorra había sido completamente limpiada. Lo sorprendente era que dicha notificación tenía alcance mundial, por lo que los nombres de Xie y su grupo fueron divulgados a todos los jugadores, sin importar en qué parte del mundo se encontraran. Xie no comprendía qué estaba ocurriendo. Al ver su nombre expuesto, el desconcierto lo invadió y el miedo lo paralizó. Qin tampoco parecía tener respuestas claras, aunque mencionó que este tipo de anuncios eran normales tras limpiar una mazmorra. El impacto fue tan grande que Xie entró en un estado de desconexión momentánea, incapaz de procesar lo que había sucedido. Mientras tanto, la noticia llegó incluso a oídos de Ronald. Al leerla, quedó completamente atónito. La mazmorra que debía pertenecer al mismísimo rey demonio había sido limpiada por él mismo. Cuando el grupo regresó a la zona segura, fueron recibidos por una multitud que los alababa por su logro. Se habían convertido en los primeros en completar un calabozo de nivel 10 en esa región, un récord que nadie esperaba que se rompiera tan pronto. Xie, que encabezaba al grupo, no podía evitar sentirse avergonzado, como si estuviera usurpando el papel de líder. Entre la multitud, varios jugadores reconocieron a Qin. Lo señalaron con asombro, mencionando su reputación como jugador profesional y el título de invencible que flotaba sobre su cabeza, lo cual solo aumentó la atención sobre él. Qin, ahora disfrutando del reconocimiento, no tardó en desviar el mérito hacia su hermano, el protagonista. Fue entonces cuando Ronald hizo su aparición, completamente exhausto. Había llegado tarde, pero creyó que su presencia había salvado a todos de un desastre. Su entrada fue ruidosa, pero pronto adoptó una actitud calmada. Agradeció al grupo en nombre de la ciudad por su hazaña y anunció que recibirían una medalla por su logro. Acto seguido, sacó un látigo y los arrastró consigo con urgencia. Xie notó que él no fue incluido entre los arrastrados, y tras una rápida reflexión, concluyó que su exclusión se debía a que él era considerado un cliente, no un miembro formal del grupo. Ronald, aún recuperándose, giró la vista hacia Qin. Su expresión cambió bruscamente, endureciéndose. Con un tono de advertencia, le comentó si estaba buscando que lo mataran. Ronald les dijo a los presentes que Xie no era una persona común. El rubio no se detuvo ahí. Miró directamente a Qin y a los demás, revelando una verdad que solo él parecía comprender. Xie no ocultaba su nivel ni su clase porque, en realidad, no tenía ninguna. No era un jugador, como ellos. Se estaba aprovechando de un error en el sistema, fingiendo ser un jugador cuando, en realidad, era un fallo viviente dentro del mismo. Aunque las palabras de Ronald eran completamente ciertas, los demás lo interpretaron de manera diferente. Qin Haoran y Xiao Yuan quedaron paralizados por la revelación, mientras que An Liu, sin perder su calma, sonrió. Estaba convencida de que el protagonista no era un simple error del sistema, sino un demonio de alto nivel, un ser extremadamente poderoso. Ronald se quedó mirándola por un momento antes de soltar una risa, orgulloso. A pesar de su aparente silencio, aquella mujer resultaba ser más astuta de lo que parecía. Y sin más rodeos, lo dijo en voz alta. Xie no era otro que el mismísimo rey demonio. Las palabras de Ronald cayeron como un rayo sobre los presentes, dejando a todos completamente conmocionados. Ronald reunió a los jugadores más fuertes y les explicó su plan con seriedad. No podían permitir que Xie se enfureciera ni exponerlo, pues su furia significaría la destrucción del mundo entero.
En lugar de enfrentarlo directamente, debían jugar con él, ganarse su confianza y, cuando llegara el momento, encontrar la forma de eliminarlo. Ahora que todos compartían un puesto en el ranking más alto, debían formar un equipo con un único objetivo: derrotar al protagonista, al Rey Demonio. King, con su habitual astucia, aceptó la propuesta de inmediato, pero solo como una estrategia para engañar a Ronald. Había comprendido que si el humano más poderoso estaba buscando aliados para enfrentar a Sie, eso solo podía significar una cosa: el protagonista era invencible. Por eso, en lugar de unirse a Ronald y a los héroes, King tomó una decisión drástica: no lucharían contra Sie ni contra el mal. Al contrario, se convertirían en villanos para estar a su lado. Así nació el primer grupo de jugadores que, en lugar de seguir el camino del bien, optaron por el lado oscuro, convencidos de que la única opción era aliarse con el ser más fuerte del mundo. La escena cambió hacia un par de NPC que conversaban en una sala. Uno de ellos preguntó si había buenas noticias, y el otro, con entusiasmo, respondió que Ronald había llegado. Sin embargo, su expresión cambió drásticamente cuando le reveló que había traído consigo al mismísimo Rey Demonio. El primero quedó completamente atónito, preguntándose cómo era posible que Ronald hubiera cometido semejante locura. La explicación que siguió fue aún más impactante: el Rey Demonio no había nacido como un bebé, sino que había aparecido directamente como un adolescente. El sujeto le pidió a su general que fuera al salón de comunicaciones para que Ronald les explicara por sí mismo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, en la sala de mando, Ronald hacía acto de presencia. Se dirigió hacia las pantallas, donde un grupo de analistas seguía sus movimientos. Explicó lo poderoso que era el protagonista, comentando que su existencia era mucho más peligrosa de lo que se imaginaban. Señaló que el Rey Demonio había doblado un perno de acero con facilidad, sin siquiera levantar su mano. Los analistas se preguntaron por qué no había roto por completo el perno de acero. Ronald explicó que estuvo un tiempo observando el comportamiento del prota tras su llegada a la raza humana y creía comprender lo que el prota estaba tramando, aunque no podía estar más equivocado. Los analistas tras las pantallas alabaron la inteligencia de Ronald. No era de extrañar que él fuera la esperanza de la humanidad. Preguntaron cuál era el propósito del Rey Demonio, y Ronald comentó que su intención era infiltrarse en la raza humana, desmantelar su sistema político y sus alianzas. Los analistas no podían creerlo, pero sus palabras tenían sentido. Ronald explicó que había observado cómo el protagonista intentaba corromper al equipo más prometedor de jugadores, pero, por suerte, había llegado a tiempo para salvarlos y conseguir que lo ayudaran en el futuro. Por eso era tan importante agradar a las personas, para que más adelante pudieran ayudarle. Ronald también detalló que había dos tipos de monstruos que se oponían a la raza humana. El primero, aquellos que habían sido afectados por el nacimiento del Rey Demonio, como animales y plantas nativas de la Tierra. Y el segundo, aquellos que provenían del mismo lugar que los NPC, pero que formaban parte del otro bando, leales al Rey Demonio. Este ser era quien buscaba la destrucción del mundo mediante su ejército, pero los jugadores eran quienes lo vencerían, guiados por un héroe. Esta era la trama principal del destino de la Tierra antes de que se fusionara con la realidad. El detalle era que la raza de los demonios tenía ventajas sobre las demás, y dentro de ellos, los más élites podían ser coronados como jefes de nivel. El jefe final de un calabozo estaba al nivel de un jefe demoníaco, y el calabozo era una fortaleza establecida por el ejército del Rey Demonio en la Tierra. Los analistas encontraban ridículo que el propio Rey Demonio hubiera limpiado su propia mazmorra. Era una burla para ellos. Sin embargo, uno de ellos comentó que quizás existiera la posibilidad de que el prota tuviera algún tipo de amnesia y no supiera su verdadera identidad. Obviamente, todos lo mandaron a callar. Al final, después de tanta charla, le pidieron a Ronald que continuara con su investigación y ayudara a proteger a la humanidad. De vuelta con Sie, descansaba en su apartamento, reflexionando sobre los cambios en la economía. Se sentía satisfecho consigo mismo por haber hecho una compra inteligente, un apartamento barato en el centro de la ciudad. Como siempre, su sentido del valor monetario era completamente erróneo. No había comprado un simple apartamento, sino un edificio entero. Y no cualquier edificio, sino el más caro de toda la ciudad. Sin la menor idea de cuánto valía realmente el dinero ni de cuánta riqueza tenía, el joven comenzó a preguntarse cómo podría hacer más dinero ahora que lo había gastado todo. Barajó varias ideas, como vender pollo asado o prestar sus habilidades a cambio de dinero. A pesar de su ingenuidad, aún le quedaba un recurso invaluable: el huevo de Belial. Decidió venderlo,
convencido de que le conseguiría una buena suma. Sin embargo, en el momento en que mencionó el huevo, caminó unos pasos y tropezó, dejándolo caer al suelo. Lanzó un grito y su alma casi salió de su cuerpo, pensando que lo había roto, pero por suerte, solo se había agrietado, así que usó su venda para recuperarlo. Lo vendería al día siguiente, rezando para que no se rompiera más. Con ese asunto resuelto, se dispuso a saciar su hambre y pidió comida para descansar tranquilamente. El gato de Sie notó algo extraño en el huevo. Como era de esperarse, aquel huevo de Belial comenzó a reaccionar. En un resplandor oscuro, la demonio renació. Era evidente que el objeto no podía contener a otra criatura que no fuera la mismísima Belial, uno de los 7 reyes celestiales del poderoso rey demonio. Con los recuerdos de su destrucción aún frescos en su mente, no esperaba que su debut fuera exitoso, pero eso no importaba. El señor demonio iba a destruir el mundo muy pronto, ya que ese era su destino. Belial, con una sonrisa malévola, le pidió al rey demonio que la esperara un poco más, ya que ella lo iba a encontrar. Pero de pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por la presencia del pequeño felino, que apareció de repente y la miraba fijamente. La sorpresa de Belial fue evidente, lo quedó mirando completamente choqueada, pero al observarlo con más detenimiento, la demonio comprendió que lo conocía. Con una mirada fija, le preguntó al felino qué hacía allí. Él, curioso, le consultó por qué lo reconocía, a lo que ella respondió que lo había visto en sus sueños. Durante mucho tiempo, había estado durmiendo, y en esos sueños había tenido una profecía: 2 mundos se unirían, y el rey demonio guiaría un ejército para destruir la humanidad. En su sueño, el felino era el más cercano al rey, y además, era quien guiaba a todos los demás seres demoníacos. El gato, intrigado por la profecía, la escuchó en silencio mientras ella continuaba relatando que una voz le había anunciado que el rey demonio nacería, y ella debía reunirse con él. Durante este tiempo, ella había estado evitando a las personas de la ciudad celestial y a Ronald, infiltrándose y sobreviviendo como mejor podía. No obstante, no esperaba ser emboscada por Ronald en el lugar donde nació el rey demonio. Por eso, le pidió al felino que la ayudara a salvar a su señor. El gato, sin embargo, la dejó perpleja con una respuesta que no esperaba: no había necesidad de hacer nada más. Explicó que el prota no estaba en una etapa inicial ni en la de un bebé, no necesitaba protección. Su rango y nivel actual debía estar, al menos, en los 4 dígitos. Belial se asustó, incapaz de imaginarse la magnitud de poder que tenía el prota. Pero el felino le pidió que no se asustara tanto, pues aunque no conocía el número exacto, ese debía ser su nivel de poder. Curiosa, Belial preguntó entonces cuál era el nivel actual del felino. El gato respondió que su nivel era solo un disfraz. De repente, una aura densa envolvió la sala, y el felino explicó que el rey demonio había hecho una unión con él, por lo que su poder ya no tenía ningún significado por sí mismo. La demonio, sudando por el miedo, comprendió lo que eso significaba: al estar unido con el rey demonio, el felino podía usar su mismo poder. El felino, con calma, sostuvo que eso era normal, ya que había estado junto al prota durante muchos años, y su relación era mucho más profunda que la de ella. Belial sintió celos enormes, deseando también poder tener un vínculo tan fuerte con él. Se dijo a sí misma que debía trabajar duro y hacer todo lo posible para forjar una relación más sólida con el rey demonio. Antes de que pudiera decir más, el gato le dijo que había algo importante que debía saber: el maestro ya había tenido contacto con la raza humana y ahora estaban encubiertos. El objetivo era infiltrarse y destruir su sistema político y sus alianzas, lo mismo que Ronald había pensado durante su esquizofrenia. Belial, cada vez más enamorada de Sie, no pudo evitar exclamar que era grandioso. A pesar de tener el poder para destruir el mundo de un solo golpe, él prefería disfrutarlo poco a poco. El gato le dijo que ahora debían cooperar juntos y disfrazarse para que no expusieran los planes del rey demonio. Maravillada, Belial le respondió que podría actuar como su esposa o sirvienta personal, dejando claro que tenía otros pensamientos en mente. El felino, sin inmutarse, comentó que eso lo decidiría el prota, ya que si él la había salvado, seguramente tendría un plan en mente. En ese momento, el chico volvió a la habitación, pues había escuchado unas voces hablando. Al entrar en la habitación, Sie notó algo junto a su gato. Se acercó con curiosidad y descubrió a una pequeña demonio que lo esperaba. Belial, con una actitud sumisa y calmada, le expresó a su maestro cuánto había deseado verlo.
Sin pensarlo demasiado, la tomó en su mano y comenzó a tocarla suavemente, como si fuera una figurita que podía moverse, reírse y hablar. Su emoción era evidente, aunque su mente, como siempre, divagó en pensamientos menos apropiados. Se preguntó en cuánto podría venderla. La conversación pronto giró en torno al pasado. Belial le explicó que había sido ella quien se había enfrentado a Ronald la primera vez que se vieron. Avergonzada, le preguntó a su maestro qué había sucedido con su ropa. Sie, sin darle demasiada importancia, respondió con total naturalidad que la había vendido a los NPC. Entre las pertenencias estaban sus cuernos, un símbolo de nobleza dentro del inframundo, ahora reducidos a meros objetos comerciales. Pero la pérdida no parecía importarle demasiado al prota, quien añadió sin titubear que ella también sería vendida como cualquier otra posesión. Las palabras resonaron en la mente de Belial. Recordó lo que el gato le había insinuado antes: para su señor, no era más que un objeto. Pero, en lugar de sentirse humillada, su mente divagó en pensamientos perturbadoramente complacientes. El hecho de ser tratada como un simple bien solo aumentó su devoción. A pesar de todo, no podía permitir que eso ocurriera. Si su maestro la vendía, perdería su lugar a su lado y no podría protegerlo. Si quería demostrar su valor, debía hacer algo. Miró a Sie y le comentó que, si necesitaba dinero, ella tenía otra solución para su problema. Activando una habilidad especial, su cuerpo cambió de forma, adoptando una presencia más imponente. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. El pedido de comida había llegado. Al abrir, el repartidor se encontró con una escena que difícilmente podría malinterpretarse de otra forma. Belial, en su nueva forma, se encontraba en una postura demasiado comprometedora frente a Sie. La expresión en el rostro del repartidor pasó de la neutralidad a una sonrisa cómplice, antes de entregarle la bolsa de comida. El joven intenta excusarse, pero al ver que no tiene salida, simplemente se deja caer en la cama. Luego, con aire pensativo, le pregunta a Belial si conoce alguna forma de hacer dinero. La demonio se muestra extrañamente entusiasmada y, con una actitud algo sospechosa, le dice que preste atención a su habilidad. De repente, deja escapar un leve gemido mientras su cuerpo sufre un cambio inesperado. Lejos de lo que podría malinterpretarse, esto se debe a que le han crecido nuevos cuernos demoníacos. Sin dudarlo, se los arranca y los extiende hacia Sie. Este la observa en completo desconcierto, sin comprender qué está ocurriendo, hasta que Belial le explica que puede venderlos. El chico frunce el ceño con una expresión divertida mientras ella añade que sus cuernos vuelven a crecer cada día, lo que significa que podría obtener un nuevo par diariamente. Sin embargo, con un dejo de preocupación, le ruega que no la venda a ella. Sie, intentando mantener la compostura y aparentar confianza, le pone una mano en el hombro, sorprendiendo a la demonio. Le asegura que no sea tonta, que jamás haría algo así, pero en su mente, ya está haciendo cálculos. El chico comenzó a comparar los gastos en comida de su gato y los de Belial, dándose cuenta de que mantener a la demonio era considerablemente más costoso. Si la mantenía en su forma miniatura, podría ahorrar una cantidad significativa de dinero. Por esa razón, decidió que de ahora en adelante Belial permanecería en su tamaño reducido, salvo cuando fuera necesario cortarle los cuernos. La demonio, adaptándose a su nuevo rol, preguntó a su maestro cuál era el siguiente plan. La pregunta no fue bien recibida por el gato, quien consideró que Belial había sido demasiado directa y que con eso echaba por la borda la fachada del protagonista. Por su parte, el prota respondió con calma que lo ideal era que los jugadores subieran de nivel y conquistaran las mazmorras. Dado que ellos se encontraban en una situación especial, lo único en lo que debían enfocarse era en sobrevivir. Belial comprendió sus palabras y concluyó que lo mejor sería quedarse quietos y observar los acontecimientos. El joven estuvo de acuerdo, aunque añadió que también necesitaban acumular dinero para comprar un ítem en la conquista final de la última mazmorra. Explicó que su plan era comprar materias primas de las 5 casas comerciales, procesarlas y revenderlas, obteniendo ganancias mediante el uso de mano de obra. Tras revisar los detalles, descubrió que los materiales eran invendibles y que las ganancias eran demasiado bajas para la cantidad de dinero que necesitaban. Ante ese panorama, Belial se volvió una pieza clave para su estrategia. Al escuchar esas palabras, la demonio quedó completamente sorprendida y, un instante después, la emoción la invadió hasta el éxtasis. Convencida de su nuevo propósito, prometió dar lo mejor de sí para serle útil. A la mañana siguiente, el chico salió apresurado de su edificio, dejando atrás a Belial, quien lo observaba desde la ventana. Para ella, el simple hecho de poder ayudar al rey demonio era algo maravilloso,
un propósito que daba sentido a su existencia. En otro lugar, un nuevo individuo entró en escena. Después de Ronald, él era el segundo NPC más poderoso en descender a la Tierra. Se trataba del obispo Pussy. Y no es una broma, ese era realmente su nombre. Ronald, de pie frente a él, esbozó una sonrisa, pues ya podía imaginarse el contraataque contra el protagonista. A su alrededor, la gente susurraba con emoción. Decían que, cuando los demás NPC de alto nivel descendieran, por fin serían capaces de luchar. Las palabras de la multitud hicieron que Pussy sonriera con desdén. Menospreciaba al prota y se burló de quienes hablaban como si realmente fuera una gran amenaza. Ronald lo observó con seriedad y le preguntó qué quería decir con eso. El obispo respondió con un tono de desprecio. No podía creer que consideraran a ese supuesto rey demonio como una gran cosa. En su mente, sí no era más que un simple bebé. Según él, por esa razón habían aceptado el plan de dejar que Ronald tomara el riesgo de ser el primero en acabar con el chico al momento de su descenso. Sin embargo, Ronald había fracasado en su misión. Para Pussy, llamarlo un demonio poderoso era solo una excusa para desviar la atención de ese fracaso. Con una sonrisa burlona, Pussy se dirigió a Ronald, cuestionando cómo alguien como él se atrevía a llamarse la esperanza de la humanidad. Ronald no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, pero su mirada se tornó más afilada, observando fijamente al obispo. Justo en ese momento, un soldado irrumpió en la iglesia, jadeando y con un reporte urgente. Informó que un monstruo de nivel 89 había aparecido al sur. A pesar de que se proclamaba a sí mismo como un dragón, en realidad era una especie de lagartija mutante. Con un tono alarmado, agregó que 8 fortalezas habían sido destruidas y que el número de víctimas ya superaba los 4000 jugadores. El caos se extendía rápidamente, y los refuerzos debían ser enviados de inmediato. Ronald, al ver la situación, decidió marcharse de inmediato. Pussy consideró su decisión como un acto admirable, pero él estaba convencido de que, al regresar, le demostraría cuán absurda era su arrogancia. Antes de partir en su moto, el NPC lo despidió con un gesto preocupado, pidiéndole que se cuidara. En respuesta, Ronald le encomendó una tarea clave: debía vigilar los movimientos del rey demonio durante su ausencia. El joven NPC se estremeció al escuchar semejante responsabilidad, inseguro de estar a la altura. Ronald, sin paciencia, lo llamó idiota y le dijo que debía descubrir por sí mismo el poder de esa criatura. Confundido, el muchacho preguntó cómo se suponía que haría eso. La respuesta fue directa: que se lo preguntara al propio rey demonio. El NPC, perplejo, replicó que eso era imposible, ya que aquel ser jamás les diría lo que querían saber. Entonces, Ronald le entregó una pequeña bolsa, despertando su curiosidad. Al abrirla, el chico descubrió que contenía un obsequio destinado a Sie. Se trataba de un tesoro del santo, la garra de dragón. Al darse cuenta de lo que era, el NPC casi sufrió una embolia. Sin embargo, Ronald, con total seguridad, afirmó que no había problema, pues tenía permiso para regalarlo. Con una sonrisa, Ronald trató de darle algo de ánimos. Afirmó que si el rey demonio percibía sinceridad, tal vez se conmovería y revelaría algo de información. Pero el NPC, con los ojos llenos de lágrimas, sentía que lo más probable era que terminara muerto. En el fondo, Ronald solo quería que evitara que el prota causara estragos entre la población mientras él estaba lejos. Desde lo alto de la catedral, Pussy observaba cómo los dos conversaban animadamente. Le parecía lamentable que alguien como Ronald, considerado alguna vez la esperanza de la humanidad, se hubiera degradado hasta parecer un perdedor sacado de un cómic barato. Abajo, el NPC se despidió de Ronald mientras éste se alejaba en su moto. Con determinación, prometió no decepcionarlo. Se repetía a sí mismo que cumpliría la misión que se le había encomendado, y con esa convicción se subió a una bicicleta, dispuesto a empezar su labor. Justo entonces, una voz lo detuvo en seco. Desde lo alto, Pussy descendió de la catedral con un salto ágil, aterrizando suavemente frente a él. Sin darle tiempo a reaccionar, le informó que lo acompañaría. El NPC, boquiabierto, apenas pudo procesar lo que estaba ocurriendo. Pussy quería presenciar con sus propios ojos el poder del rey demonio, juzgando si de verdad era invencible, aunque aún no tenía idea del destino que le aguardaba. Pasado un rato, ambos llegaron a las afueras del edificio donde residía el prota. Pussy, al observar el entorno, pensó que la administración había hecho un excelente trabajo al asignar una habitación al rey demonio.
La zona verde que rodeaba el lugar era amplia, y la distancia entre los edificios considerable, lo que ayudaría a evitar posibles daños colaterales si el rey demonio perdía el control. Parecía una planificación inteligente. Sin embargo, el NPC le corrigió de inmediato, la administración no había tenido nada que ver con eso. Toda esa área, incluidos los edificios, había sido comprada directamente por el rey demonio. Pussy, incrédulo, señaló hacia la construcción, y el chico le aclaró que incluso la zona verde también pertenecía a él. El rostro de Pussy se desfiguró al escuchar semejante revelación. No podía creerlo. El costo de todo eso debía ser exorbitante, y además, no tenía ningún sentido edificar algo así justo en medio de la zona segura de la ciudad. Pero el NPC continuó explicando que el rey demonio había vendido un ropaje exclusivo por 680 monedas de oro, y con ese dinero había adquirido una lujosa mansión en la mejor ubicación. Esa pieza en particular pertenecía a Belial, la segunda jefa final de la última mazmorra, y su equipo jamás había sido dropeado antes. En la realidad de ese mundo, muchas personas trabajaban jornadas enteras por apenas 10 miserables monedas de plata y aún así se sentían afortunadas. Pero al comprar una mansión, era un sueño imposible debido a la inflación. Esto hacía que el rey demonio pareciera un tramposo con ventajas imposibles. Pussy no entendía del todo contra qué clase de enemigo estaban tratando. Se preguntaba qué tipo de demonio invertía en territorio humano. Empezó a imaginar que tal vez sí estaba planeando construir un ejército dentro de la zona segura y destruir el mundo desde adentro. Entre sus delirios, pensó que lo había subestimado por completo. Quiso pedirle al NPC que buscara al prota para poder saludarlo, pero el chico le advirtió que dejara de bromear. Acercarse sin cuidado podría ser peligroso. El sujeto, convencido de su propia superioridad, creía no tener por qué obedecer a un simple NPC. Según él, poseía mayores conocimientos y experiencia, y al regresar a la ciudad, planeaba reportar ante sus superiores todas las negligencias cometidas por Ronald. Sin embargo, al intentar continuar la conversación, se dio cuenta de que el NPC ya no estaba frente a él. Buscándolo con la mirada, descubrió que el chico se encontraba al lado del gato del protagonista, Bao Bao, entregándole nada menos que el tesoro del santo. Le resultaba incomprensible que un objeto de tal valor pudiera ser obsequiado a un simple esclavo del rey demonio, y peor aún, a un gato gordo. El NPC le explicaba a Bao Bao que Sir Ronald le había confiado ese obsequio especialmente para él, pero el felino, indiferente, respondió que no recordaba a esa persona. Pussy, ya con una expresión desquiciada, pensaba que Ronald debía estar completamente trastornado. Había entregado un tesoro legendario a una criatura, cuyo único propósito en la vida parecía ser comer, dormir y lamerse el trasero. Por su parte, Bao Bao razonó que, dado que su maestro, el protagonista, tenía la intención de infiltrarse entre los humanos, podía intercambiar algunas palabras con el NPC. Lo poco que compartió fue una breve anécdota sobre Kim, alguien que solía hacer bullying a los débiles y se comportaba como un tipo rudo. Después de eso, el gato tomó la garra del dragón y la colocó en su espalda, pero no para resguardarla, sino para rascarse con ella. Estaba utilizando uno de los más grandes tesoros del continente como si fuera un vulgar rascaespaldas. El NPC, al ver eso, sintió que la sangre se le iba a salir por la boca. El impulso de arrancarse los ojos era casi irresistible ante semejante desperdicio de un artefacto legendario. El gato, sin más rodeos, le indicó que si no tenía nada importante que decir, se retirara. Sin embargo, el joven expresó su deseo de hacerle algunas preguntas más. Pussy, completamente fuera de sí al presenciar toda esa escena absurda, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con furia, generó una esfera de energía, convencido de que debía darles una lección, o de lo contrario, Bao Bao podría empezar a creerse superior a los humanos. Con determinación, activó su técnica más poderosa, la luz del juicio final de nivel 42. Era una habilidad temida, capaz de infligir un gran daño y dejar aturdidos a sus enemigos. Justo antes de que estallara el caos, Bao Bao se puso de pie y, con total calma, indicó a los presentes que sería mejor continuar la conversación en otro momento. El NPC y Pussy se miraron desconcertados, preguntándose qué ocurría ahora. El gato, sin alterarse, explicó que tenía algo de trabajo que hacer. En ese momento, un estruendo sacudió el ambiente. Al voltear la vista hacia el cielo, Pussy fue testigo de la llegada de una criatura colosal que se aproximaba a gran velocidad. A sus ojos, era un dragón de poder abrumador.
Sin embargo, el NPC corrigió su impresión, no se trataba de un dragón, sino de una lagartija mutante. Bao Bao, por su parte, se limitó a observar a la bestia sin pronunciar palabra. Pussy se enfureció. Según él, era responsabilidad de Ronald encargarse de ese tipo de amenazas. Pero no entendía dónde demonios se encontraba el sujeto en ese momento. Lo que ignoraba era que Ronald ya se encontraba en movimiento, siguiendo la trayectoria de la criatura desde el suelo a bordo de su motocicleta. Aunque el dragón volaba velozmente, él no se despegaba de su objetivo. En un acto arriesgado, Ronald se puso de pie sobre la motocicleta en marcha, desenvainó su espada y se lanzó con todas sus fuerzas hacia el aire para interceptar a la bestia. No obstante, la criatura contraatacó azotando su cola. A pesar de que el guerrero logró bloquear el golpe con su espada en pleno salto, el impacto fue tan brutal que lo arrojó violentamente hacia el suelo. El lugar de su caída fue cubierto por una densa nube de polvo y escombros. Pero Ronald, aunque dolorido, se reincorporó casi de inmediato. Quejándose por lo molesta que era esa maldita lagartija, continuó corriendo, decidido a alcanzarla. Sabía que en un enfrentamiento directo podía vencerla, pero el problema era que la criatura no tenía intención de pelear contra un oponente fuerte. Su objetivo era claro, llegar a la zona segura y desatar su poder sobre los más indefensos. Mientras tanto, el NPC y Pussy contemplaban con tensión cómo la lagartija mutante se acercaba peligrosamente a su ubicación. Pussy, en su desesperación, recordó que aunque Ronald había sido un inútil, la zona segura aún contaba con el perno de acero, un mecanismo defensivo de alto nivel que debía protegerlos. Sin embargo, al girar la vista, casi se le salieron los ojos de las órbitas. El legendario perno de acero estaba completamente deformado, doblado de tal forma que había adquirido la figura de un corazón. El NPC, como si no fuera algo grave, explicó que Ronald había llevado al rey demonio dentro del perno en una ocasión, pero este, sin más, lo había aplastado y moldeado de esa forma con total despreocupación. Mientras discutían, el dragón ya se cernía sobre la zona segura. De pronto se detuvo en el aire, flotando con solemnidad. En su boca, comenzó a concentrar una enorme cantidad de energía. El obispo, alarmado, comprendió de inmediato lo que iba a suceder. Un instante después, desde las alturas y justo por encima del área donde se encontraban los civiles, la criatura desató su ataque más devastador. Pussy comprendió en ese instante que, sin la protección del perno de acero, el ataque acabaría con todos los jugadores de bajo nivel en la zona segura. Convencido de que era el fin, se resignó a la catástrofe, sin ver posibilidad alguna de salvación. Desde el cielo, el rayo de energía descendía como una lanza divina, atravesando los espacios entre los edificios hasta acercarse al suelo con una intensidad devastadora. Bao Bao, que observaba todo desde abajo, tenía los ojos encendidos con un brillo dorado. En un instante, sin previo aviso, disparó un cañonazo desde tierra firme. El proyectil atravesó de lleno la descarga de energía enemiga, desintegrándola por completo en el aire antes de que tocara el suelo. Desde la distancia, Ronald contemplaba la escena montado en su motocicleta, testigo de la magnitud de aquel disparo. Mientras tanto, a Pussy y al NPC se les desfiguraron las mandíbulas, no podían creer lo que acababan de presenciar. Con un solo ataque, aquel gato había aniquilado a una lagartija mutante de nivel 84, en un solo segundo. Tras el impacto, Bao Bao simplemente volvió a sentarse con calma frente a la entrada del edificio del protagonista, como si nada hubiese ocurrido. Luego, con total normalidad, preguntó a los visitantes de qué querían hablar. El NPC, completamente paralizado por el miedo, comenzó a tartamudear. Su mente estaba en shock, y había olvidado por completo lo que iba a preguntar. La espuma brotaba de su boca como si se hubiera quedado pegado. Por su parte, Pussy se tocaba el pecho aliviado, agradecido de no haber lanzado su ridículo ataque minutos antes. Mientras sostenía con devoción la cruz que colgaba de su cuello, rompió en llanto, agradeciendo entre sollozos a Dios por haberlo protegido, pues sentía que por poco estaba a punto de conocerlo en persona. En un giro total de actitud, Pussy se acercó al gato y le ofreció la cruz familiar, una reliquia que había pasado de generación en generación. Deseaba que la aceptara como ofrenda, pero no se detuvo allí, también le entregó la escritura de su casa y su cuenta de pensión. El NPC, por su parte, no pudo evitar señalar que el tipo lo había superado ampliamente en el arte de ser un lamebotas. Pussy le dijo al NPC que se apurara y comenzara con las preguntas, que no hiciera esperar a Lord Bao Bao. El chico, llorando de la emoción, se alegró de que al fin el obispo entendiera lo que Sir Ronald intentaba hacer. Bao Bao,
con voz tranquila, les preguntó qué era lo que querían saber, aunque advirtió que no lo sabía todo, ya que, después de todo, solo era un gato. El NPC fue directo y le preguntó cuáles eran sus planes, si pensaba masacrar la zona segura, destruir el mundo o provocar algún evento que obligara a la humanidad a luchar por su vida. De esa forma, podrían prepararse con antelación. Pussy, al ver que el chico se atrevía a preguntarle directamente sus planes secretos al sirviente del rey demonio, estuvo a punto de hacerse encima de los pantalones del susto. Sorprendentemente, Bao Bao respondió con calma que, por el momento, el rey demonio solo buscaba recolectar dinero. Entonces, el gato les preguntó si con eso estaban satisfechos, y el chico respondió que sí. Sin más que decir, Bao Bao los despidió. El NPC se dio media vuelta y comenzó a marcharse. Pussy, paralizado en el lugar, no podía creer que hubieran sacrificado tantos tesoros valiosos, la garra de dragón, su cruz familiar, su casa y hasta su pensión, solo para hacer una miserable y simple pregunta. Aún así, el NPC se fue feliz. Había cumplido su misión y ahora sabía que el mundo no se acabaría pronto. Mientras tanto, el prota se encontraba de buen humor. Al llegar frente al portón de su mansión, vio que Bao Bao lo esperaba pacientemente. Le preguntó por qué estaba afuera, pero el gato solo saltó a su hombro y empezó a frotarse contra él con cariño. Xie le acarició la cabeza y le dijo que también lo había extrañado. Luego entraron juntos al edificio. Ya dentro de su lujosa habitación, Xie notó algo raro en el suelo. Miró con atención, y su expresión cambió por completo al descubrir que el gato se había cagado fuera de su caja de arena. Con una sonrisa siniestra, lo agarró con fuerza. Ya le había advertido muchas veces lo que le pasaría si volvía a cagarse dentro de casa. De inmediato lo quitó de su hombro y le dio un golpe que lo mandó a volar, impidiendo que esparciera sus porquerías por toda la habitación. Esa noche, el castigo era claro, dormiría afuera. Bao Bao, desolado en el suelo, aceptaba su castigo mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Xie, al verlo así, murmuraba que su gato era un tonto incapaz de aprender nada. Al regresar a su habitación, algo llamó su atención. Dentro lo esperaba Belial, quien le anunciaba que ahora sería ella quien lo llevaría a la cama. Xie, sin entender del todo la situación, la miraba con expresión de duda. Un rato después, ya en su cama y con el pijama suelto, Xie no lograba conciliar el sueño. Belial, acurrucada a su lado, no se apartaba. El chico intentó decirle algo, justo cuando notó que ella ya tenía una pierna encima de él. Ante sus palabras, la demonio comprendió y comenzó a transformarse sin dudarlo. En su forma miniatura, se acomodó cerca de su cabeza y le preguntó si así estaba mejor. Xie asintió, diciendo que ahora sí podía dormir tranquilo. Belial, feliz, comenzó a restregarse contra su oreja. Con dulzura, le deseó buenas noches, y él respondió de la misma forma. Mientras tanto, Bao Bao seguía afuera, castigado. Había eliminado a una criatura de nivel 84 con un solo movimiento, pero aún no era capaz de usar correctamente su caja de arena. A la mañana siguiente, el gatito no había dormido en absoluto. Sus lágrimas ya se habían secado, tras pasar la noche entera llorando. Xie abrió los ojos y vio a Belial dormida sobre su almohada. A su parecer, la demonio dormida se veía bastante linda. Al notar que había un cuaderno escondido bajo su cabeza, lo tomó con curiosidad. Belial, que en realidad estaba despierta, se volteó disimuladamente, intentando ocultar su vergüenza al ver que el rey demonio estaba hojeando su diario personal. Xie comenzó a leer, preguntándose qué clase de cosas escribiría, pero a medida que pasaba las páginas, su rostro se fue transformando. Lo que encontró no eran simples anotaciones, sino una colección de delirios obsesivos. Belial no solo parecía amarlo con una intensidad enfermiza, sino que también detallaba lo que quería hacerle a Roland, y esas descripciones eran profundamente turbias. Paralizado, pasó una página tras otra, cada una peor que la anterior. Sin emitir palabra, devolvió el diario exactamente al lugar donde lo había encontrado. En ese momento recordó con claridad que Belial no era simplemente una chica bonita, sino una poderosa y aterradora demonio. Se dirigió al baño, convencido de que había estado a punto de dejarse llevar por su belleza. Mientras tanto, Belial, aún fingiendo estar dormida, se sentía satisfecha. Había dejado el diario a propósito, con la esperanza de que su maestro lo leyera. Había escrito sobre su amor por él y todo lo que no se atrevía a decirle en voz alta, creyendo que sí era simplemente demasiado tímido para reaccionar. Lo que no esperaba era que, al llegar la noche siguiente, fuera ella quien terminara durmiendo afuera. Sí había perdonado a Bao Bao y lo había vuelto a dejar entrar en su habitación.
Belial, por su parte, no lograba entender por qué su maestro ya no la quería cerca de él. En otro lugar, Qin hablaba con su grupo. Tras haber mejorado su clase, sus habilidades de combate habían dado un gran salto. Comentaba que Lord Xie no solo los había sanado, sino que además les había subido los niveles y fortalecido los atributos, lo que a su parecer era digno de un verdadero tramposo. Lu Yu, con su habitual sarcasmo, comentó que en otras palabras ahora eran simples perros falderos del rey demonio. Qin pensó que esa lengua suya era demasiado afilada. Aún así, insistía en que debían escoger el lado correcto, porque era evidente que el grupo del rey demonio terminaría siendo el vencedor. Fue entonces cuando Xiao Yuan, la sanadora, les pidió que prestaran atención. Desde la distancia, había notado algo volando. Aunque era difícil de distinguir, Lu Yu se ofreció a intentarlo. Ajustándose unas gafas especiales, activó su habilidad, Ojo del Pistolero. Gracias a ella, pudo ver con claridad que se trataba de una demonio joven, pero de altísimo rango. La figura que se acercaba era Babilón, una de las 7 generales celestiales del rey demonio, de cabello blanco, apariencia infantil y nivel 101. Había desplegado tropas en la tierra, pero al no encontrar al rey demonio, comenzaba a perder la paciencia. Si Roland tenía algo que ver con la desaparición de su maestro, entonces ella misma lo capturaría para interrogarlo. Lu Yu dedujo que si Babilón estaba revisando la zona segura, probablemente estuviera buscando al prota. Qin, animado, opinó que eso significaba que eran colegas de trabajo y que lo apropiado sería ir a saludarla. Babilón, mientras tanto, se acercaba a gran velocidad. Desde el aire, divisó al grupo reunido sobre la azotea de un edificio, levantando la mano para saludarla. Sin embargo, malinterpretó la escena. Supuso que eran un grupo de jugadores hostiles, listos para tenderle una emboscada tras haberla visto. Al escanear sus niveles, notó que todos rondaban entre el nivel 23 y 24. No podía creerlo, considerando que el servidor llevaba menos de 3 días desde su lanzamiento. Esa velocidad de progreso era peligrosa. Con una expresión sombría, llegó a la conclusión de que si se les dejaba crecer, podrían convertirse en una gran amenaza en el futuro. No tenía más opción que eliminarlos de inmediato. Qin, emocionado, le preguntó si estaba buscando a Lord Xie, pero no hubo respuesta. En su lugar, Babilón descendió como un misil y, sin previo aviso, le asestó una tremenda patada que lo lanzó por los aires, estrellándolo contra un edificio cercano. Xiao Yuan activó su magia de curación, intentando asistir a sus compañeros. Sus manos brillaban con una luz verde cuando, de repente, una figura se abalanzó sobre ella. Babilón la sujetó del brazo con fuerza, y con una sonrisa torcida soltó una carcajada burlona, preguntándose si realmente creyó que le daría esa oportunidad. Sin darle tiempo a reaccionar, la demonio saltó con intenciones claras de eliminarla usando sus garras. Sin embargo, justo antes de que el golpe impactara, un potente destello de luz se interpuso entre ambas. Babilón se detuvo, y frente a ella y bloqueando el ataque, se encontraba An Liu. La chica sostenía algo brillante, y sus ojos afilados la miraban fijamente. Con voz cortante, le reprochó que antes de atacar, debió haber esperado a que sus compañeros terminaran de hablar. La Loli no comprendía cómo una asesina podía estar empuñando un escudo, mucho menos resistiendo directamente uno de sus ataques. Fue entonces cuando notó que aquello que An Liu sostenía no era un escudo, era un pollo. Y no cualquiera, era un pollo rostizado, bendecido por el mismísimo rey demonio. Qin, por suerte, había sobrevivido gracias a su pasiva, la cual le otorgaba inmunidad a golpes letales, aunque con un tiempo de recarga de 30 días. Aún sacudido por el impacto, intentaba decirle a An Liu que le explicara a la Loli que no eran enemigos. Mientras tanto, en medio del enfrentamiento, la asesina le advertía a la demonio que su arma no era un simple pollo asado. Babilón, desconcertada, le preguntaba qué era entonces. Sin detener su ofensiva, An Liu respondió que se trataba de un preciado regalo de su maestro Xie. Ambas combatientes se enfrascaban en una feroz pelea, chocando ataques y bloqueos una y otra vez. Sin embargo, a pesar de su abrumador nivel, Babilón no lograba imponerse sobre la joven. Tosió con molestia al retroceder unos pasos. Aprovechando la abertura, An Liu se lanzó con una lluvia de cortes certeros, declarando que aquel era el regalo supremo mundial. Babilón fue empujada hasta la azotea de otro edificio, y a lo lejos se empezó a percibir una brillante luz dorada. Concentrando una enorme cantidad de energía en el pollo rostizado, como si se tratara de una sagrada espada, An Liu anunció su técnica más poderosa.
Con firmeza, desató un cañonazo de energía que atravesó el cielo, envuelto en una luz cegadora. El ataque de la legendaria Pollo Excalibur fue tan devastador que desintegró todo a su paso, dejando tras de sí un cráter inmenso en el suelo. Xiao Yuan, aún asombrada, no podía creer que un pollo asado, usado como arma, hubiera repelido a un demonio de nivel 101. An Liu, con una expresión de satisfacción plena, contemplaba orgullosa su pollito asado. Su amado y maravilloso maestro sí había previsto con anticipación este momento de crisis y le había confiado ese increíble artefacto. Desde la distancia, Qin la observaba en silencio, completamente atónito. Al recuperar el aliento, le gritó a la chica que si iba a seguir parloteando, al menos explicara de una vez que eran parte del ejército del rey demonio. La loli de cabello blanco emergió de entre los escombros del edificio derrumbado. Aunque aseguraba haber sido cuidadosa, no lograba entender cómo un jugador por debajo del nivel 30 podía desatar ese tipo de poder. Babylon, enfurecida, estaba convencida de que la chica había utilizado alguna trampa. Con un rugido de rabia, liberó una explosión de energía oscura, jurando que debía encontrar al señor demonio a toda costa. Un mensaje del sistema apareció en el aire, informando que Babylon, con el 85% de su salud restante, entraría en la segunda fase. Qin, aterrorizado, se quería hacer bolita. La demonio estaba entrando en su fase más peligrosa, y todo lo que ya habían soportado hasta ese momento parecía nada comparado con lo que se les venía. De repente, un gigantesco robot samurái apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Xiao Yuan, desesperada, miró a Qin y le preguntó qué iban a hacer ahora. Qin, con la mirada fija en la amenaza frente a ellos, le respondió con calma, intentando no dejar ver el miedo. Avanzó, y plantándose frente al robot samurái en el que Babylon se había transformado, le dijo que sabían dónde estaba el rey demonio. De vuelta en el edificio del prota, Belial conversaba tranquilamente con Bao Bao, hasta que algo a través de la ventana llamó su atención. Frunció el ceño, sintiendo que esa figura le resultaba familiar. A lo lejos, un enorme robot rojo con forma de samurái dominaba el horizonte. Creía haberlo visto antes, pero no lograba recordar dónde. El gato, asomándose, comentó con desdén que parecía sacado de un anime. Mientras tanto, Qin insistía con firmeza frente al gigantesco enemigo. Él sabía dónde estaba el rey demonio. Babylon, sorprendida por la declaración, se contuvo por un instante, dispuesta a escuchar. Qin se giró hacia Xiao Yuan, quien, aunque nerviosa, asintió. Con voz temblorosa, comenzó a relatar todo lo que les había ocurrido desde que conocieron al protagonista, cómo él los había curado, fortalecido y guiado. Gracias a su generosidad, decidieron seguirlo con lealtad. Al terminar, la joven esperaba que Babylon le creyera. La demonio se acercó lentamente, y tras unos segundos de silencio, estalló en gritos. No solo los acusó de tramposos, sino que también aseguró que querían engañarla con una historia absurda. Furiosa, levantó el puño con intención de aplastarlos, pero Qin reaccionó rápido, dijo que tenían pruebas. Sacó una imagen de cuando completaron la primera mazmorra, donde se les veía claramente junto a Xie. Babylon detuvo su ataque y se inclinó para mirar la pantalla. Tras examinar la foto, sacó desde el interior de su armadura el dibujo que Belial había hecho anteriormente. Los comparó, y gritó con más rabia aún. Aseguró que no se parecían en lo absoluto. Entonces, sin previo aviso, el sistema anunció su entrada en tercera fase. Flotando en el cielo, comenzó a cargar una colosal esfera de energía oscura. Su intención era clara, eliminar al grupo y destruir todo a su alrededor por esas supuestas mentiras. Qin, al ver la situación, le gritó a An Liu que el intento de negociación había fallado y que hiciera algo como la vez anterior. Pero la asesina permanecía de espaldas, temblando, con lágrimas en los ojos. El pollito que le había regalado el prota, se había roto. Desesperado, Qin intentó pedir ayuda a Lu Yu, pero la muy descarada había vuelto a abandonar al grupo. La esfera oscura descendía con un poder aplastante, dispuesta a reducir todo a cenizas. Pero de pronto, un rayo láser dorado atravesó la energía, neutralizándola por completo. Todos voltearon con incredulidad. Lo que vieron los dejó sin palabras. Sobre el cielo, descendían Bao Bao montado sobre Belial, la imponente general celestial. Bao Bao le ordenó a Babylon que se detuviera de inmediato. Su comportamiento solo estaba arruinando los planes del rey demonio al provocar semejante alboroto en la zona. Pero la demonio, completamente fuera de sí, ignoró sus palabras. Entró en un frenesí y desató una lluvia de misiles sobre el pequeño gato y Belial. Bao Bao seguía insistiendo,
el rey demonio se había disfrazado como humano y tenía planes a largo plazo. Si Babilón detenía su ataque, él mismo la llevaría con su señor. Sin embargo, la chica ya se había perdido en la locura. Lanzaba cañonazos de energía sin parar mientras Bao Bao y Belial los esquivaban por el aire con agilidad. Desde abajo, la sanadora murmuró que la demonio claramente había perdido la razón, pero desde la perspectiva de Babilón, nada tenía sentido. Las palabras del gato no eran más que sonidos extraños. Frente a ella solo había un felino peligroso que, de alguna forma, se interponía en sus ataques. Fue entonces cuando Bao Bao, con un sutil movimiento de sus garritas, desvió uno de los cañonazos y lo devolvió. El disparo atravesó la armadura del robot samurái como una lanza de luz, provocando una explosión tan violenta que casi arrasó con toda la zona. En otro lugar mucho más lejano, Xie caminaba con tranquilidad cargando una bolsa llena con las ventas del día. Una suave brisa pasó a su lado, probablemente como resultado de la detonación. Sonrió, creyendo que estaba siendo un día pacífico y productivo. De regreso en el campo de batalla, Bao Bao y Belial descendieron hacia el enorme cráter dejado por la explosión. Babilón yacía allí, con apenas un píxel de vida. Espuma salía de su boca mientras balbuceaba que no podía entender el idioma gatuno. Bao Bao finalmente se dio cuenta de su error, se había olvidado de cambiar su idioma al de los demonios. Miró a Belial con molestia, preguntándole por qué no se lo recordó. Pero la demonio, aún en su papel de montura, dijo que estaba tan metida en el personaje que hasta se le había olvidado hablar. Avergonzada, Babilón levantó la vista. Por fin reconocía a Belial frente a ella, y no podía creer que estuviera viva. La pequeña le pidió que le ayudara, quería salvar juntas al señor demonio, y volar en pedazos la zona segura. Bao Bao la encaró con una mirada afilada. Si seguía con esa absurda idea, la despedazaría sin piedad hasta matarla. Mientras tanto, Qin y Xiao Yuan se sentían aliviados de haber sobrevivido una vez más. La tensión apenas comenzaba a disiparse cuando Lu Yu regresó con total descaro, anunciando que ya les había comprado ataúdes por si no lo lograban. Ambos la miraron con reproche. A pesar de ser su compañera, su actitud les resultaba insoportable, pero Lu Yu se encogió de hombros. Había estado observando desde lejos y algo le había quedado claro. Ese gatito, que parecía una simple mascota doméstica, era en realidad un monstruo aterrador capaz de eliminar jefes con un solo ataque. Por eso se había ido, no podía hacer nada contra una fuerza así. Aún así, todos estaban agradecidos. Habían sobrevivido a una bestia de ese nivel solo gracias a su maestro. Al darse la vuelta, notaron que An Liu seguía llorando en silencio. El tesoro que le había regalado Xie se había reducido a polvo. Mientras tanto, en el edificio de Xie, él entraba tranquilo, buscando a su gato para jugar un rato, pero no encontró ni a Bao Bao ni a Belial. En un mundo tan caótico, esperaba que no les hubiera pasado nada. De pronto, el timbre de su puerta sonó. Se acercó con curiosidad y, al mirar la pantalla, vio a Qin con todo su grupo, y a Bao Bao. Emocionado hasta las lágrimas, Xie agradeció profundamente que hubieran salvado a su querido gato y lo hubieran traído de regreso. Qin le respondió con humildad que no había nada que agradecer, ya que él los había salvado primero. Xie, con una emoción desbordante, le tomó la mano exageradamente y le dijo que no necesitaban formalidades. Ahora eran amigos, lo que dejó a Qin completamente sonrojado. Xie los invitó a entrar a su casa. Fue entonces cuando An Liu se adelantó y le dijo que también le habían traído un pequeño regalo. Intrigado, el protagonista preguntó de qué se trataba. Le respondieron que era una pequeña mascota salvaje, de esas que tanto le gustaban. Qin levantó las manos y mostró a una diminuta Babilón de nivel 1, lista para ser añadida a su colección. A la loli de cabello blanco le brillaban los ojos. Por fin había encontrado a su maestro. Xie se quedó mirando durante unos segundos a la diminuta loli de cabello blanco. Al observarla, recordó lo que Belial había escrito en su diario, y no entendía por qué Qin le había traído esa cosa. Intentó explicarle al grupo que, dadas sus circunstancias, ya no podía hacerse cargo de más mascotas. Así que, sin una pizca de culpa, simplemente se la regaló a Qin y a los suyos como si fuera cualquier objeto sin importancia. Babilón, al oír que el rey demonio no la quería, rompió en llanto. Pensó que quizás era por culpa de su copa, que no era lo suficientemente grande como para estar a su lado. Temblando en las manos de Qin, buscaba desesperadamente una forma de no ser rechazada. Entonces, imitó lo que antes había hecho Belial, se arrancó los cuernos y se los ofreció a Xie. El prota la miró confundido y preguntó qué eran esas cositas. La chica, algo avergonzada, respondió que, gracias a su rápido metabolismo,
podía generar hasta 3 pares de cuernos al día. Le rogó con timidez a su maestro que, por favor, los aceptara como obsequio. Xie la observó con nerviosismo, dudando si rechazarla, pero, fiel a su naturaleza interesada, decidió añadirla a su colección y le agradeció el gesto, permitiendo que todos entraran a su hogar. Babylon miró con una sonrisa a Belial, lo que hizo que ésta se sintiera una inútil. La Loli con sus cuernos le ofrecía mucho más dinero al rey demonio. De antemano, Xie se disculpó por el desorden del lugar, no había tenido tiempo de limpiar. Pero apenas Qin y su grupo pusieron un pie dentro de la residencia, sintieron una presión abrumadora que casi les provoca un infarto. La sanadora, alarmada, le preguntó a Qin qué había pasado, pero él no podía responder, apenas podía respirar y se aferraba al pecho con fuerza. Xie, tranquilo, les dijo que no se preocuparan, que solo tenía algunas cosas que había creado para principiantes. Las armas básicas estaban impregnadas de un aura demoníaca tan intensa que parecían reliquias prohibidas, malditas incluso, del tipo que te drenaría la vida con solo tocarlas. Luego vieron las armaduras de novato, que se asemejaban sospechosamente a las que usaba Tony Stark en Iron Man. Y por último, Xie les mostró unas muñecas en las que había estado practicando escultura, pero eran tan siniestras que daba la sensación de que iban a saltar y matarlos en cualquier momento. Con total naturalidad, Xie les preguntó si no les parecían lindas. Qin respondía casi por reflejo, diciendo que eran bellísimas, pero, en realidad, no entendía en qué clase de casa se habían metido. Sus compañeras apenas se mantenían en pie, al borde de una convulsión. Xie, como si nada, explicó que había pensado en vender todo eso en el mercado, pero luego se dio cuenta de que sería una pérdida para él, así que decidió guardar todo en casa. Añadió que, si querían, podían llevarse algo, pero solo objetos de nivel novato, ya que lo intermedio y avanzado planeaba venderlo más adelante. Qin no podía creerse que todos esos artefactos tan abrumadores fueran considerados de nivel principiante. Aunque, por otro lado, recordó que el pollo rostizado que tenía An Liu era increíblemente poderoso, así que, en este mundo retorcido, quizás no era algo imposible. Intentando calmarse, se autoconvenció de que no había nada de qué alarmarse, que todo esto era simplemente lo normal para Lord Xie. El prota pensaba que las recompensas que el grupo de Qin había recibido eran mucho más impresionantes que cualquier objeto elaborado por él. Cuando intentó sentarse en el sofá, el chico sintió algo extraño. Al mirar con más detalle, notó que incluso el sofá estaba cubierto con una magia siniestra que lo hacía sentir como si estuviera sentado sobre un monstruo. Se quedó sin palabras, con el trasero en el aire, mientras Xie le comentaba con toda naturalidad que él mismo había fabricado aquel sofá, pero que era bienvenido a sentarse. Sin embargo, no era lo único que irradiaba energía. El techo, la mesita de café, las ventanas, absolutamente todo estaba impregnado de una magia inquietante. Por petición de Xie, Belial les había traído un té que parecía todo menos té, era de un tono verde sospechoso y parecía sacado de un frasco de veneno. Además, la demonio los observaba con una expresión desquiciada que no ayudaba a tranquilizar a nadie. Qin miraba la taza sudando frío, mientras Xiao Yuan lo observaba como si su alma ya hubiese abandonado el cuerpo y solo quedara el cascarón vacío. El prota, con total tranquilidad, explicó que para ahorrar en agua había abierto un pozo en el patio trasero, y de ahí sacó el agua para el té. Qin pensaba que aquello era absolutamente asombroso, les estaba sirviendo un té hecho con agua del pozo de la eternidad. Aunque había prometido mantenerse tranquilo, simplemente no podía. Combinando la presión abrumadora que sintieron al entrar, el diseño del edificio, y todo lo que había visto, ya no tenía dudas, aquella casa era en sí una arma mágica definitiva. Entre risas nerviosas, Qin se burlaba de su propia ingenuidad. Si antes había tenido alguna duda, ahora entendía todo. A Xie no le tomaba más de 3 días crear artefactos absurdamente poderosos. Era una existencia que rompía las reglas. La única forma de sobrevivir era rendirse y unirse a su ejército. Aunque claro, nada de eso tenía conexión con la realidad. Ni siquiera el propio Xie era consciente de lo que había creado. Como ya no quedaba nada más por hacer, y la desesperación era compartida, todos decidieron que lo mejor era simplemente probar el té. Xie, mientras sorbía el suyo, le preguntó a Qin si era cierto que no muy lejos de la zona segura se había producido una batalla feroz. También le preguntó si de ahí habían encontrado a la Loli demonio, Babylon. Nervioso, el chico respondió que sí, esperando no ser culpado por el desastre. Pero Xie, sin darle mayor importancia, comentó que fue asombroso, realmente se notaba que había sido una pelea intensa.
Aterrado, Kim pensó que esa era la forma en que Cielo culpaba por todo el caos, y rápidamente explicó que solo pasaban por allí y no esperaban luchar. Pero para su alivio, Xie añadió que el resultado fue bueno. Confundido y aún temblando, Kim le preguntó a qué resultado se refería. Xie, con una sonrisa tranquila, respondió al hecho de que habían logrado sobrevivir y ahora estaban allí con él tomando el té. En ese momento, Kim se sintió profundamente orgulloso. A pesar de que Lord Xie ya sabía todo lo ocurrido, aún así aceptó su reporte, aunque fuera tarde. Xie lo felicitó por haber sobrevivido, y Kim, con lágrimas en los ojos, asintió emocionado, convencido de que había superado la prueba del rey demonio. Además, se sintió aliviado al pensar que, incluso con todos sus defectos, el prota los aceptaba. Xie animó a todo el grupo a relajarse y seguir bebiendo más té, como si la situación no fuera del todo surrealista. Luego, se dirigió a An Liu con una sonrisa, preguntándole si ya se había comido el pollo rostizado que le había dado antes. La chica se estremeció al darse cuenta de que su maestro había estado al tanto de la batalla, y que, en cierto modo, sabía lo que le había pasado. Xie comentó con total normalidad que tenía muchos más, y que le daría algunos de sobra por si los necesitaba en el futuro. De inmediato, An Liu recibió 20 pollos rostizados en su inventario, lo que provocó que la niña se sonrojara de la emoción. Pero lo más impresionante fue que también le entregó la misma cantidad a cada miembro del grupo. An Liu no podía creerlo. El pollo Excalibur, esa absurda pero poderosísima creación, les había sido entregado en masa. Aún más enamorada de su maestro, juró en silencio no defraudarlo jamás. Y con una mirada cargada de intención dirigida a sus compañeros, les dejó bien claro que ellos tampoco debían fallarle. Kim desvió la vista, tragando saliva. Sabía que si cometía un solo error, su vida estaba acabada. Mientras no ocurriera ningún desastre, tal vez podrían seguir vivos hasta que el juego terminara. De repente, sonó el timbre de la puerta. Xie se levantó con calma para atender, y al abrir, se encontró con Ronald, que venía con una pequeña bolsita en la mano. Había escuchado que se libró una batalla cerca de la zona, así que se acercó preocupado para ver cómo estaba su vecino. Ronald, siempre cordial, le comentó que si tenía alguna dificultad, no dudara en contactarlo, que podía contar con él sin problema alguno. Sin embargo, al mirarlo con más atención, se percató de algo extraño. En el bolso de Xie había 2 demonios en miniatura. Pensó confundido, el por qué Belial seguía viva si él mismo la había partido en 2. Supo de inmediato que algo no andaba bien, ya que había otra más. Al cruzar el umbral de la mansión, fue golpeado por la pesada energía demoníaca que flotaba en el ambiente. Sus ojos recorrieron el interior y quedó completamente paralizado al ver las armaduras malditas, los muñecos soldados con rostros sin alma y las armas impregnadas con aura demoníaca. El miedo lo recorrió de arriba a abajo. Sintió náuseas y estuvo a punto de vomitar. No cabía duda, Xie estaba preparando el Armagedón. La mansión no era solo un hogar, era un baluarte. Una fortaleza impenetrable diseñada para sobrevivir al fin del mundo. El héroe comenzó a cuestionarse si en algún momento hizo algo para ganarse la ira del prota. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para calmar su furia. Si no, estaban perdidos. Cuando llegó a la sala de estar, Ronald se encontró con los chicos que habían ayudado al rey demonio a despejar la mazmorra días atrás. Reconoció a Kim y su grupo, y no pudo evitar preguntarse qué estaban haciendo allí, en la casa del mismísimo Lord Xie. Kim, por su parte, no entendía qué hacía Ronald en ese lugar. Convencido de que el grupo de jóvenes había detectado el comportamiento anormal del rey demonio, creyó que estaban allí para calmarlo antes de que destruyera el mundo. Con gestos discretos, les indicó que estaban haciendo un excelente trabajo al intentar contener la catástrofe. Pero, por supuesto, estaba completamente equivocado, y Kim, al ver su comportamiento, ya comenzaba a tener un muy mal presentimiento.